todos vosotros, ¿vale? Pues ya sin más, venga, vamos a comenzar y David, de nuevo, muchísimas gracias por asistir y a ver qué nos cuentas, que el mercado está muy divertido. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido una recuperación muy rápida. Te dejo los Ah, mandos. vale, voy a compartir la pantalla. Traigo, creo que, contenido interesante sobre acciones defensivas. Soy David Galán, analista de Bolsa General, desde el año 2007 ayudando a inversores. Ya ha llovido, el tiempo vuela. Además, me alegra que cuando empezamos casi no había proyectos de empresas ni de webs hablando de bolsa, había muy poco. Y la verdad que es un gusto ver cómo en los últimos 2 o 3 años ha habido un boom enorme y bueno, pues prácticamente el 95% de webs que hay de bolsa son muy recientes, ¿no? 5, 6, 7 años. Y está creciendo mucho, ¿no? El interés por las finanzas, por las inversiones y por la cultura financiera, ¿no? Y creo que es muy importante porque si no, no vamos a poder protegernos del poder adquisitivo, que es el objetivo, aparte de intentar enriquecerse, ¿no? Pero el objetivo número uno al menos es no perder dinero. Y dinero, si no inviertes, pierdes. Que esto es algo que cuesta explicar. De hecho, yo tengo familiares a los que no hay manera de que lo entiendan, ¿no? Porque da mucho miedo cuando no sabes, o da vértigo eso de invertir en bolsa, porque nos han vendido que es algo peligrosísimo y que es como un casino, incluso. Todavía se dicen cosas así, esas barbaridades, ¿no? Y hay maneras de invertir a muy largo plazo que la verdad pues no es que tenga, o históricamente no ha tenido malos resultados, desde luego, ¿no? La bolsa americana ha subido un 10% anual de media en los últimos 200 años. David, pero ¿y si viene una crisis? Ha habido crisis de todos los colores. David, pero ¿y si viene una guerra? Ha habido guerras de todos los colores y 10% anual de media. Entonces, es una manera de proteger el poder adquisitivo y luego hay muchas maneras de acercarse a la bolsa, ¿no? Pero ya el que se acerca a la bolsa ya tiene algo en común conmigo y es que se ha preocupado de proteger su poder adquisitivo, de protegerse de la inflación y de intentar invertir, ¿no? En los ahorros que uno haya podido conseguir. Entonces, luego ya hay mil caminos. Hoy vamos a hablar de uno de esos caminos. Hemos hablado en estas masterclass con BVA Trader ya de bastantes caminos, ¿no? Tenéis disponibles en YouTube masterclass sobre dividendos, sobre acciones de calidad, sobre acciones value, sobre acciones growth, sobre acciones momentum y hoy le toca el turno a acciones defensivas. Y bueno, espero que os guste lo que os traigo preparados. Estas son vías de contacto de nuestra empresa que recordaré al final del vídeo. Y antes de irnos a explicar qué son las acciones defensivas, que lo tengo por aquí, y creo que es el principio, ¿no? Y traigo muchos ejemplos he elaborado un top 10 de acciones también que cumplen requisitos exigentes y que son de baja volatilidad y defensivas. Pero antes vamos al valor destacado del mes, porque es una sección que hacemos siempre. Y nos vamos a la plataforma de BVA Trader. Hace 2 o 3 semanas fue la última masterclass que di con BVA y habíamos destacado Acciona. Bueno, luego veremos cómo va, ya os hago spoiler, está yendo bien. La idea de Acciona era porque estaba mejorando y daba la impresión de que estaba habiendo una acumulación. Yo no soy muy partidario de entrar en valores rezagados. Ya sabéis que como inversor, que sobre todo se fija en el análisis técnico, porque es lo que más rentabilidad tiene, os lo demostré aquí, ¿no? Con datos, con números, no con opiniones. También uso Value Investing en la parte de quality, porque también es muy rentable, también lo hemos demostrado en una masterclass, no con opiniones, sino con un montón de datos y estadísticas. Y yo combino un poquito eso, ¿no? Entonces, como analista técnico, ¿qué me gusta más? Entrar en el líder. Pasa que a veces no entraste en el líder y luego pues puedes buscar un buen punto de entrada en un rezagado, ¿no? Si en ese momento tienes liquidez y los valores líderes están muy lejos de soporte, mejor que ir detrás del tren con un riesgo totalmente descontrolado, pues quizás sea entrar con el riesgo controlado en un valor que está mejorando, ¿no? Aunque ya digo, lo ideal, ir al líder. Entonces, la compañía de hace 2 o 3 semanas, Acciona, la destaqué porque era un valor rezagado, pero que estaba mejorando, ¿no? Y si rompía una zona de resistencia, pues confirmaba mejoría, cosa que ocurrió. Hoy os traigo algo similar, de ahí el preámbulo que acabo de explicar, ¿no? Gestam no es ningún líder, el ticker creo que, bueno, lo podemos ver también por aquí, porque el ticker aquí me va a salir. Eh, GEST, GEST, ¿vale? GEST.
Y aquí podéis ver que históricamente pues tampoco es que lo haya hecho demasiado bien, ¿no? Ha tenido una caída dura, el sector en general tampoco se ha comportado muy bien, pero da la impresión de que está haciendo pues también un suelo, ¿no? Como el que hablábamos hace semanas de Acciona. Está a puntito de confirmar un doble suelo o si aquí se frenara y corrigiera, se convertiría en un canal lateral o rectángulo, ¿no? Ahora mismo yo le llamaría posible doble suelo porque hay dos mínimos en la misma zona y está a punto de superar el máximo entre esos mínimos. Vamos a dibujar la distancia. Aquí lo tenemos. Y la zona de soporte estaría en los exactamente 2,3208, sería la zona de soporte. Y la zona de resistencia, el máximo a superar para que haya esa figura. Voy a ver si lo muevo un poquito. Perdonad, estoy moviendo esto para que la herramienta de dibujo no me tape el precio, ¿eh? Así está. Ahora lo vais a ver prácticamente igual que como estaba, pero yo voy a poder ver los números. Entonces, el nivel a superar exactamente sería la zona de los 2,94. ¿Vale? Entonces, hoy he atacado esa zona. En concreto, vale, un segundo. Lo muevo así, que es que... Ahora sí que ya está. Vale, en concreto, 2,95,2 es el máximo, ¿no? Entonces, es el nivel a superar para que haya una mejoría que se confirma, ¿no? Está atacando ya esa zona y da la impresión, ¿no? Incluso basándonos en algunos indicadores, da la impresión de que se está viendo un proceso de posible acumulación después de caídas y que pudiera venir esa figura se podría confirmar. Entonces, atentos, porque está atacando esa zona de 2,95. Si confirma la ruptura de ese nivel, que hoy ha sido, es verdad, un quiero y no puedo, ha dejado una vela con sombra superior, es verdad que ha sido una vela blanca, bueno, aquí está marcada en verde, puedes marcar las velas negras y blancas o verdes y rojas, ¿no? Es lo mismo, pero veréis graficados los precios de esas dos maneras normalmente, ¿no? Entonces aquí vemos una vela blanca o verde, pero con mucha sombra superior. Entonces, no ha podido con la resistencia, está atacando esa zona de resistencia y si la supera, pues todo apuntaría a continuidad de las subidas, ¿no? 2,95,36 exactamente, porque hay varios decimales. Ese sería el nivel clave, que es el máximo de hoy. Pero vamos, sería romper la zona, ¿no?, de los 2,95 y se confirmaría ese objetivo. Hablamos de un objetivo de más de 60 céntimos por acción, es decir, un objetivo a 3,57, 3,58, en caso de que rompa esos 2,95. Así que, bueno, pues interesante. Podemos ver, bueno, comentar que tiene, eso sí, muchas resistencias por el camino, ¿no? Estaría la zona de 3,08, luego tiene la zona de 3,20, luego tiene más arriba los 3,61, luego los 3,70, o sea, va a tener muchos obstáculos, ¿no? Eso va por delante, pero está a punto de confirmar mejoría y no parece el típico valor rezagado que rebota y que choca con resistencia y luego sigue cayendo, ¿no? Parece que quiere romper, pero ya digo, vamos a esperar si confirma. Y un recordatorio, ¿no?, de Acciona, porque va por buen camino, ¿no? Lo que señalábamos hace algunas semanas, de que eh, rompiendo esa zona de resistencia de 132 y pico, un poco por encima de 132, voy a marcar la línea, comentábamos que confirmaba mejoría, ¿no? Y bueno, ya veis que se ha superado esa zona. Después, además, ha hecho un throwback, bonito throwback, ¿no? Throwback le llamamos a cuando una resistencia se convierte en soporte y desde ahí, pues ya veis que ha tirado, de momento tira hacia arriba. Es verdad que no se puede descartar una corrección y si cae por debajo de esta línea azul, no anula ninguna estructura. A veces hay inversores, sobre todo cuando están empezando, que creen que cuando se supera una resistencia, el stop lo pones por debajo de la resistencia que se superó. Eso es muy agresivo y te puede saltar muchas veces. Aquí este valor es alcista no mientras esté por encima de la línea azul, sino mientras no pierda el mínimo anterior. Y tendría dos mínimos. Tendría por un lado el de corto plazo en 122 no, perdón, sería 100,
24,77, no, 122,57, 122,57, y luego el mínimo de ese proceso lateral que estaba y está en los 103,14. Entonces, bueno, pues a ver si Gestamp acaba rompiendo, cosa que Acciona ya ha hecho, y por lo tanto abre un escenario alcista. Entraría ya en una fase alcista por etapas de Weinstein, que es un experto analista de los años 80 que de una manera muy clara y sencilla explicó las fases que tiene el mercado desde el punto de vista de las tendencias, ¿no? Y está entrado claramente ahora en una fase alcista. Y Gestamp está a punto de hacerlo, por eso lo he traído a la sección. David, ¿son los dos valores favoritos que más te gustan en bolsa española? Obviamente no. A mí me gustan los más fuertes del mercado, pero los más fuertes del mercado no están para entrada con el riesgo controlado ahora mismo. La mayoría de valores están lejísimos de soportes entre los líderes, ¿vale? Y vamos a irnos ya a lo que sería el tema central, ¿no?, de la masterclass de hoy. Cualquier cosa me podéis preguntar y luego en un hueco os voy respondiendo todo, ¿vale? Luego dejaremos un hueco para preguntas, pero bueno, si me quiere Aitor comentar alguna que vaya sobre lo que vaya comentando, no pasa nada, interrumpimos un momento y contestamos, ¿vale? Bueno, pues acciones defensivas. ¿Qué es una acción defensiva? ¿O qué características tiene, ¿no? Pues normalmente será una acción que tiene menos volatilidad que la media, es decir, que en crisis caen menos que el mercado. Esa es una cualidad clave en este tipo de acciones y una de las ventajas de este tipo de acciones, porque también tiene inconvenientes, que por cierto me olvidé de poner aquí el inconveniente casi principal que puede tener una acción defensiva. ¿Cuál es el mayor inconveniente? Que en subidas fuertes del mercado normalmente también van a subir menos, ¿vale? Es verdad que a lo mejor pueden subir como el mercado incluso. Entonces, si suben como el mercado y cuando cae el mercado caen menos, ya tienes ahí una compañía que lo hace muy bien, incluso puede hacerlo mejor que el mercado. Pero es bastante habitual que lo hagan incluso un poco peor en las subidas. Lo que pasa que en las caídas se suelen comportar mejor, ¿vale? Ahí es donde tienen la ventaja respecto a otras compañías. Luego, a nivel de empresas, suelen ser empresas que tienen flujo de ingresos estables, por eso tienen menos volatilidad, tienen ingresos y beneficios más constantes. Al final, el precio, que hay también mucha gente engañada con esto. Yo llevo 20 años haciendo pedagogía, pero sé que no es suficiente y que fuera de la gente que esté hoy aquí intentando aprender y estudiando, la mayoría, 99%, pues se cree que los gráficos es como una cosa ahí casi, no sé, esotérica, ¿no? Y que trazamos unas rayas y no, el precio descuenta expectativas. El precio es la oferta y demanda. Y ahí incluso está la demanda de inversores millonarios con información privilegiada, que saben cosas que nosotros no vamos a saber jamás sobre la compañía, ¿vale? Y esto no se puede evitar, porque es así, siempre va a tener más información sobre una empresa, pues un insider, que alguien que está fuera, ¿vale? Es una lógica enorme. Entonces, lo bueno es que eso deja huella en el precio. Por eso yo digo muchas veces que el precio es información privilegiada y de acceso libre. Es una ventaja que hay que intentar aprovechar. No sabes por qué sube algo o por qué baja, hasta unos meses después, que luego saldrá la noticia. Pero no sabes por qué sube tanto. Palantir, no sé, ha estado subiendo mientras nos decían que era burbuja y ahora pues van saliendo contratos multimillonarios, ¿no? Pero bueno, igual por eso subía tanto, ¿no? Igual llevamos viendo la explicación. Y pasó con Nvidia, y pasó con Tesla, y pasó con Amazon. Entonces, el mercado intenta descontar a tiempo real expectativas. Y en estas compañías, como esas expectativas respecto a la realidad son más fáciles de marcar, porque no son compañías growth donde el abanico de posibilidades es enorme, o puede crecer una barbaridad, o puede irse a pique porque entra un competidor con una nueva tecnología, entonces el abanico es gigante. En una empresa que hace, no sé, una que se me ocurre así muy típica defensiva, una empresa que hace pasta de dientes, entenderéis conmigo, que no va a haber una gran fluctuación ni grandes disrupciones tecnológicas ahí. Ha hecho pasta de dientes hace 25 años y dentro de 10 años sí, sacan nuevas cremas y tal, pero vamos, no cambia demasiado. Dentro de 10 años Colgate va a seguir haciendo pasta de dientes. Entonces, en ese tipo de empresas
los beneficios son muy recurrentes y las estimaciones suelen acercar bastante a lo que luego ocurre, porque sube de manera muy estable, ¿no? No hay muchos altibajos. También tienen altibajos, pero claro, comparado a los altibajos que puede tener una empresa recién salida, OPV, tecnológica, o imagínate una de computación en la nube o de estas ¿cómo se llama esta tecnología nueva que hay disruptiva de los cuánticos, ¿no? Los ordenadores cuánticos. Claro, es que el otro hace pasta de dientes. ¿Vale? Entonces es muy fácil para los analistas más o menos marcar cómo va a crecer el beneficio, ¿no? También muchas de ellas, no todas, pero muchas tienen dividendos sólidos y regulares y reparten dividendos constantes. A mí más que el dividendo, que a mí me da igual, lo he repetido, tenéis vídeos donde he explicado esto de manera muy detallada, creo que cualquiera que vea esos vídeos va a pensar igual que yo, porque es que es la realidad, ¿no? Realmente lo importante no es el dividendo, lo importante es que el crecimiento del beneficio sea constante, y eso ya lo hemos comentado aquí. Vale, pero es verdad que al tener ese beneficio constante y muchas de ellas ser empresas ya maduras, pues reparten muchas de ellas dividendo, pero no sería tampoco obligatorio. Crecimiento moderado. Y esto no lo he metido en una... O sea, aquí están características. No lo he metido como un hándicap, pero podría ir en una línea aparte, como os decía antes, ¿no? Pero sí que está incluido que no se suelen disparar en mercados alcistas, que es lo que os decía antes, ¿no? Porque tienen un crecimiento moderado del beneficio. Y como os dije, el precio no es una cosa ahí que sale esotérica, no. El beneficio tiene mucha correlación a largo plazo con el precio. Lo que pasa es que el precio suele ir adelantado. El precio intenta descontar de manera anticipada los beneficios que va a tener una compañía en el futuro. ¿Se entiende? Por eso convendría estar atentos a valores que se disparan mucho y suben mucho, porque muchas veces nos están diciendo dónde el beneficio se está disparando. No, supongo que habéis visto los resultados de Nvidia. Supongo que ya quedará poca gente, que me peleé bastante en los últimos 10 años con ese tipo de inversor y experto y analista, ¿no? La mayoría que decían que era una burbuja abominable Nvidia, pero entiendo que ahora no queda nadie ya, ¿no? Bueno, si queda, no sé. ¿No están justificadas las subidas de Nvidia de estos años con esos números increíbles de ingresos y beneficios? ¿Os los habéis visto? Que es que está creciendo a 100% los ingresos en 2 años o más. O sea, es una barbaridad con el tamaño que tiene y lo que crece, ¿no? Y además lleva años creciendo de una manera de locura en los centros de datos de Nvidia. No, David, pero eso va a parar. Bueno, pues lo que sea, puede parar, pero ¿ha tenido lógica la subida de Nvidia hasta ahora? Por supuesto, ¿no? Porque el crecimiento fue bestial. Este tipo de acciones que vamos a ver hoy no crecen de esa manera. ¿Vale? Nvidia es una acción growth, pero incluso con algo de ciclicidad, las acciones defensivas no son cíclicas y suelen tener poca volatilidad, pero un crecimiento menor. ¿Vale? ¿Qué sectores son normalmente defensivos? Pero aquí, yo, por ejemplo, cuando he hecho, luego os enseñaré un top 10 de acciones cumpliendo requisitos exigentes que elaboré para vosotros, luego os lo enseño. Al principio dudé si acotar en sectores, pero luego pensé, eso no tiene sentido. Que sean los números del beneficio, de la volatilidad, lo que me dé las acciones que cumplen esos requisitos. No le voy a meter yo el corte de solo utility, solo consumo básico, porque puede ser que alguna acción de algún sector que típicamente no es defensivo, sí sea muy defensivo. ¿Entendéis esto? Decírmelo luego, si se entiende esta explicación de por qué no hice un corte por sectores en la diapositiva que veremos después. Pero, ¿qué sectores son típicamente defensivos o donde vas a encontrar más acciones de este perfil? En sector salud, ojo, el sector salud es muy amplio. Como os dije ya en alguna masterclass, dentro del sector salud también hay mucha morralla. Dentro del sector salud hay compañías que no tienen ningún medicamento todavía y que son máquinas de quemar dinero, que pierden dinero durante 10 años seguidos. Por eso yo no estoy muy a favor de, no, es que a las farmacéuticas ganan demasiado. Claro, es que, a ver, Moderna, que se criticó mucho, recuerdo haber escuchado en la radio, ¿no? Yendo en el coche, pedir a un locutor que tenía que era vergonzoso lo que había ganado Moderna en ese momento de 2020, ¿no? Y yo pensaba, claro, yo me había visto los números de Moderna
Y yo pensaba, qué injusto es que no le estén explicando la verdad a la gente, ¿no? Porque la ponen como que se está aprovechando, pero en ningún momento ese locutor, supongo que estaba un poco predicando, o sea, no hacía un análisis objetivo, desde luego, ¿no? Seguramente era ideología. Pero ese locutor no explicaba que durante 10 años no había ganado dinero nunca. Había estado gastando en investigación, en I+D, a fondo perdido. ¿Para qué? Pues para que en el momento que sacaran algún medicamento que realmente pues, tuviera éxito, como fue el caso en el 20, ganar el dinero que habían invertido. Porque tiene que haber un incentivo detrás, ¿vale? Si no, porque va a haber inversores arriesgando dinero para perderlo. Tiene que haber un incentivo de que tengas la opción de ganarlo. Vale, pero bueno, no, por alguna extraña razón no se explicaba eso. Claro, si te encuentras ese tipo de compañías como Moderna, años y años perdiendo dinero sin parar, pero luego hay otras compañías, por cierto, Moderna ya no está en ese perfil, ¿no? Aunque tampoco es de las que gana de manera recurrente y con poca volatilidad, pero ya no es la típica compañía que no sacó ningún medicamento todavía. Pero tienes muchas empresas en ese tipo, ¿no? En biotechnology, las que también pone therapeutics, ya digo, con alguna honrosa excepción, la mayoría no ganan dinero. Pero luego tienes otras que tienen muchos medicamentos desde hace años en el mercado, que ya ha demostrado que esos medicamentos funcionan y que tienen unos ingresos recurrentes. Aún así, las patentes de medicamentos pues caducan, etcétera. Pero si tú tienes un pipeline de muchos medicamentos, ¿no? Pues aunque se te caiga uno porque le caduca la patente, pues tienes tantos que no le afecta, porcentualmente igual no le afecta tanto. En algunos casos sí, ha pasado con Merck, por ejemplo, recientemente, y eso que no le ha caducado, pero ya el miedo de que le vaya a caducar le ha hecho hundirse porque no ven que haya un reemplazo, ¿no? a ese medicamento. Pero ya digo, hay algunas que están muy diversificadas. Johnson Johnson, que encima tiene también parte de consumo básico, no solo es farmacéutica, sería un ejemplo clarísimo. Y otro, por tener bastantes medicamentos, sería Pfizer. Aún así ha sido bastante volátil Pfizer, ¿eh? Johnson Johnson, muy poco volátil, de los valores menos volátiles que hay en el mercado. Consumo básico, Procter Gamble, Coca-Cola, yo diría que este es el por antonomasia. Si me dicen, David, un sector muy defensivo. Bueno, dos, utilities y consumo básico. Si tuviera que coger dos solo, ¿eh? En consumo básico, ejemplos Procter Gamble, Coca-Cola. En utilities o servicios públicos, Iberdrola Endesa o Duke Energy en Estados Unidos, o Duke Energy. David, ¿y por qué son defensivos? Es una lógica muy sencilla. Ni siquiera tenéis que mirar listas ni buscar en Internet. Preguntaros simplemente si una compañía en una crisis dejas de utilizar sus productos. Es decir, en una crisis dejas de comprar un coche de BMW. La respuesta obviamente es que mucha gente sí. Si pierde el trabajo en una crisis donde no sabe el futuro por dónde puede ir, hay incertidumbre, pues a lo mejor no se compra un BMW. ¿Le afecta que te compres un bolso de Hermes? Sí, probablemente, aunque a los ricos les afecte menos, pues habrá menos consumo de artículos de lujo en una crisis. Un yate, empresa que vende yates, ¿le va a costar más venderlos en una crisis? Aunque ya digo, es más resistente cuando se dirige a lujo a hiperlujo, digamos, suele ser más defensivo. Pero en general, lo estamos viendo con Louis Vuitton, cuando hay una crisis, como en China lo están pasando un poco peor, pues bajan las ventas, bajan los beneficios. En cambio, tú vas a seguir dándole al botón de la luz aunque haya una crisis. Sí, habrá poca gente que diga, voy a encender menos la luz porque la crisis está siendo muy dura. Alguno puede haber, ¿no? Pero no te cortas de ahí. Y tampoco en usar un medicamento, ¿no? O usar crema de dientes, o usar gel para bañarte. Eso lo sigues haciendo, haya crisis o no haya crisis. Por eso, este tipo de empresas son defensivas. Telecomunicaciones, Verizon, AT&T, por ejemplo, también son defensivas. ¿Para qué sirven este tipo de empresas? Pues son ideales para proteger tu cartera en tiempos de incertidumbre. Si a mí me dijeras, David, en una caída de mercado, ¿qué sector te gustaría llevar en cartera? Pues te diría consumo básico, utilities. David, y en una subida, pues probablemente no, querría llevar otros sectores. Tecnología, sobre todo. Si el mercado va a subir, y esto no es una opinión, he estado mirando estadísticas, el sector que más sube en subidas es tecnología, con bastante diferencia sobre el segundo.
se utilizan las defensivas para reducir el riesgo global de una cartera de inversión. Vale, un segundo. Mira, aquí queda una línea. Los inversores conservadores o en edad de jubilación suelen tener más peso en estas acciones. Pero tú imagínate que tienes 70 años y no tienes descendientes y dices, bueno, tengo que empezar a bajar un poquito mi exposición del 100% en bolsa, la voy a bajar un poquito. Bueno, tienes una opción que es irte a valores más defensivos, donde un menos 70 es menos probable, porque un menos 70 en sectores cíclicos es muy probable y muy habitual. Cuidado cuando te animas a invertir en acciones cíclicas después de muchos años de subida. Mucho cuidado. Os acordaréis de mí con lo que estoy diciendo ahora. Porque claro, ese tipo de valores, cuando el S&P cae un 40, esas acciones no caen un 40, caen un 70 o un 80. Igual que las defensivas, si el S&P cae un 40, a lo mejor solo caen un 30. ¿Vale? Aquí podéis ver en recesiones qué sectores lo hacen mejor. La rentabilidad anualizada durante una recesión. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, hay sectores que suben en recesiones. Y tienes de ejemplo, respecto al S&P, es esto. Pero incluso puede ser que suba un poco. Creo que el consumo básico era ligeramente positivo incluso. Al menos en varias de las crisis, consumo básico había sido capaz de subir en recesiones. Aquí podemos ver que lo hace un 13% mejor que el S&P 500 en recesiones, consumo estable. Luego está utilities, teleco y salud. ¿Os suena de algo? Es exactamente los sectores que acabamos de comentar. O sea, y esto es estadística, ¿vale? Esto es realidad, lo que ha pasado durante ciclos de recesión en Estados Unidos. En cambio, energía lo hace un poquito peor, consumo discrecional lo hace peor, materiales bastante peor, financieras bastante peor y mucho peor, industriales y información y tecnología, ¿vale? Y aquí en esta vamos a ver dentro de ETFs de baja volatilidad, porque al final creo que la manera más clara de llevarlo esto a lo cuantitativo, ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñar estadísticas y datos, no dar opiniones. Entonces, David, ¿cómo traduzco que un valor sea defensivo? No que yo me ponga a mirar cada una y pensar, ¿será defensivo, no? ¿Cómo lo puedo medir matemáticamente para que no haya opiniones de ningún tipo? Te vas a la beta, te vas a la volatilidad. Lo mides con volatilidad. Las acciones defensivas son menos volátiles. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, este ETF, que es el S&P 500 Low Volatility, es decir, dentro del S&P las acciones de menos volatilidad, y este USMV es sobre el MSCI, o sea, a nivel mundial las de menos volatilidad. ¿Y qué vemos aquí? Pues que tienen más de valores defensivos de baja volatilidad, como ya sabíamos, consumo defensivo, consumer staples, utilities, y nos sale salud aquí. Aquí solo nos salen 3, porque ya veis que aquí Teleco está casi empatado con hacerlo igual que el mercado. ¿Vale? Esto es frente al SP. Esto es en el 2016, con datos hasta 2016. Y en cambio lo hace peor energía, aquí lo veis, lo hace un poco peor materiales, consumo discrecional, bueno, lo hace peor, tiene menos compañías de ese perfil y fijaros, sobre todo información y tecnología, ¿no? Esto es lo menos defensivo que hay, es mucho más volátil. Financiera es más volátil, pero no mucho más, igual que materiales. Pero ya veis que se sale o sea, información y tecnología es súper volátil, nada que ver con los valores defensivos. El más defensivo nos sale aquí utilities y luego consumer staples, ¿vale? Y luego ya salud. Es verdad que en salud hay un poco de todo. Es un sector muy grande. Y aquí vamos a ver números, ¿no?
¿Qué rentabilidad ha tenido desde 1990 hasta el 2017? Cojo 27 años de histórico en la bolsa, iba a decir americana, pero no son solo datos de Estados Unidos. Fijaos que el S&P 500, como casi durante los últimos 200 años, si coges periodos grandes, suele dar un 10% anual, ¿vale? Que es una cantidad tremenda. Qué pena me da, la verdad, que haya tanta gente que no se atreve a invertir y que le están diciendo que es peligrosísimo, que es un casino. A ver, volátil es muy volátil. Y si no sabes nada, pues peligroso es como te pongas a escoger tú, por tu cuenta. Claro, ahí es donde está el peligro. Pero invertir a largo plazo, y sobre todo si entras después de una crisis, que es algo que comenté hace unas semanas con Aitor aquí en la anterior masterclass, si tú aprovechas una caída dura del 25, 30, 35% en el mercado y ahí empiezas a hacer aportaciones a un índice diversificado de un país avanzado donde haya seguridad jurídica y lo haces durante 20 o 30 años, es casi imposible que pierdas dinero. Históricamente no ha habido casos. No hay ningún momento en la historia donde tú invirtiendo durante 20 años en Estados Unidos hayas perdido dinero. Y ya no te cuento si encima haces aportaciones periódicas, no creo que haya ni siquiera datos de 12 años o 13 en negativo, no creo que los haya. Vale, entonces, 10% anual. David, no es mucho. Bueno, es que multipliques tu dinero cada 7 años. Claro, a los 7 años lo doblas, pero a los 14 lo cuadriplicas. Vale. No sé si entendéis la potencia del interés compuesto. Vale. Entonces, es importante por eso. Lo más importante aquí es empezar cuanto antes. Vale. El que es joven y no invierte es un pecado capital ese. Porque, bueno, si uno tiene 70 años puede pensar, bueno, pues ya ahora no tengo muchos años o décadas para componer. Pero no invertir siendo joven es un crimen. El problema es que no te lo inculcan en ningún sitio. En los colegios no hablan de inversiones. Yo empecé por casualidad y empecé relativamente joven. Eso sí, haciendo las cosas mal. Porque claro, yo no tenía nadie que me enseñara. Y de hecho había poca información. No había vídeos en YouTube hablando de bolsa. De hecho, no sé si existía YouTube. Y si existía, creo que no había vídeos sobre inversiones. Y menos en español. ¿Vale? No existía Twitter. O sea, igual damos por hecho que todo lo que hay ahora de canales de YouTube, podcast y tal, esto es reciente, esto si no había, no estaba ninguno. Cuando yo empecé a invertir no existía nada de esto. Es más, cuando nosotros montamos Bolsa General no existía nada de eso. No es que más me gusta a mí, el más grande, no existía. Cuando nosotros empezamos en Bolsa General prácticamente no existía nada. Y esos que te vengan a la cabeza, vamos, tardaron años y años aún en salir. Entonces, ahora, gracias a Dios, hay mucha más cultura financiera, la gente es más consciente, es más fácil que un chico joven le entre lo de, voy a invertir en bolsa, ¿no? Entonces, 10% anual, que eso a largo plazo puede ser mucho dinero. Hay que intentar, pues, no perder el tiempo. Yo, por ejemplo, perdí el tiempo entrando en chicharros, intentando ganar dinero rápido. Bueno, era joven, ¿no? Y además no había mucha información y menos de calidad, ¿vale? Ahora hay mucha, la hay de calidad y hay más aún de baja calidad, ¿no? Te dicen a lo mejor dividendos y qué es lo mejor del mundo. Bueno, eso es de muy baja calidad, que dar un paso mucho más allá, ¿no? Que bueno, algo es algo, pero que acaben comprando acciones que están bajando porque dan mucho dividendo, estaréis conmigo y montar ahí una cartera de 100 empresas que tienen rentabilidad por dividendo altas y el 70% son bajistas, no es ir por muy buen camino, pero hombre, ha empezado. Entonces igual a base de palos va aprendiendo poco a poco y lo importante es empezar pronto porque vas a ir mejorando también según aprendas de los errores. Fijaos una cosa curiosa. Esto, si las matemáticas que nos explican los académicos fuera verdad, esto no podría pasar. ¿Y a qué te refieres? Hombre, en los modelos sesudos de premios Nobel, nos decían que a mayor rentabilidad, más riesgo. Y a menor riesgo, menor volatilidad, menos rentabilidad. No es verdad. David, pero si lo dijo un premio Nobel. No es verdad, repito, es que estos son datos. Se ha demostrado que hay una anomalía, esto además es una anomalía muy extraña, que las acciones menos volátiles no son menos rentables.
¿Por qué? Pues porque en caídas le sacan ventaja al índice. Luego es verdad que en la subida igual suben un poco menos. Fijaos que de 1990 a 2017 el SP500 Low Volatility ha batido al SP500. ¿Vale? El MSCI USA Index un 10,1, prácticamente como el SP, y el MSCI USA Minimum Volatility Index un poquito mejor que el MSCI normal. ¿Vale? Y lo mejor es que lo hacen, consiguen más rentabilidad, esto es lo que nos dirían que era imposible los académicos, esto lo consigue con una volatilidad menor que la del índice principal. ¿Lo veis, no? Entonces, más rentabilidad con menos riesgo, es la cuadratura del círculo. Sí que tengo que decir que en los últimos años no está consiguiendo batir al SP, pero yo esperaría periodos de 20, 30 años para sacar conclusiones. Pero ya sabéis que me gusta contaros la realidad, yo no estoy aquí para vender, que supongo es lo que estáis acostumbrados, ¿no? Que os venda, pues pasa una conferencia sobre dividendos y te dicen los dividendos son lo mejor, vas a una de value, el value es lo mejor, vas a una de técnico, el técnico es lo mejor, vas a una de un inversor sistemático algorítmico, solo vale el algorítmico, lo demás no vale para nada. Cada uno te vende su película, ¿no? Y de manera sectaria incluso. No es mi caso, ¿vale? Yo no creo que el conocimiento se consigue cuando tienes una mentalidad abierta. Y lo otro es prácticamente un síntoma de que tienes un ego descontrolado y el ego en el mercado es muy mal compañero. ¿Vale? El ego hay que tenerlo controlado siempre. A ver, si te dedicas a invertir, si te dedicas, no sé, a divulgar, pues puedes permitirte tener un ego gigante, pero si luego lo llevas al dinero de verdad, inviertes dinero, yo arriesgo el patrimonio familiar, mi futuro está metido en bolsa, tienes que intentar limitar tu ego al máximo. Todos tenemos ego, ¿no? Pero hay que intentarlo limitar. Normalmente la bolsa no es muy buena, además, a nivel vital solo porque puedes ganar dinero, sino porque normalmente te va a obligar a que hagas introspección, a que te hagas más curioso, a que aprendas miles de cosas, y eso es muy positivo también, ¿vale? O sea, hay muchas cosas de la inversión que son positivas. Bueno, como veis, el riesgo, la rentabilidad ajustada al riesgo, pues es superior en acciones de baja volatilidad. La beta es muy inferior, que esto es lo que os dije que es, a nivel matemático, creo que es la manera más fácil de detectar si una acción es defensiva y que es poco volátil. Entonces aquí podéis ver que la beta es menor que la del mercado, sobre una base 100, 58 y 72, los índices de baja volatilidad. Y el máximo drawdown, que esto también es muy importante. Claro, una cosa es lo que ganas a largo plazo, pero también es importante cómo lo ganas, ¿no? Porque comerte una caída del 60% es bastante doloroso, ¿no? Y el SP ha tenido caídas del 60%, en 2008 para no irse tampoco muy lejos. Fijaos aquí que desde el 90 al 17 podemos ver un 51% de drawdown. Alguien me dirá, David, me has engañado, dijiste 60, no, es que es un 60. Pero claro, no sé cómo han hecho el cálculo, a lo mejor cogen datos mensuales. Entonces, de mes a mes, dicen drawdown 51. ¿Entendéis esto que estoy explicando ahora? ¿Sí? Es que hay, detrás de cada estadística, cuando ya te sabes todas las estadísticas casi de memoria del mercado, porque ya has 20 años dedicados a esto, y es tu vida, y es tu pasión, pues conoces muchas cosas, ¿no? Pero es claro, desde fuera, 51 y dirás 51, no. Es bueno conocer bien las estadísticas a fondo, ¿no? Entonces, según cómo cojan el drawdown, tú si lo coges de máximo a mínimo de una sesión, claro, ahí creo que llegó al 60, ¿eh? O si no será 57, 58. Desde luego no es 51. Cayó más. Probablemente aquí esté cogiendo cierre de mes para calcular el drawdown. Fijaos que si en cambio eliges ETF de SP500 de low volatility o las acciones de baja volatilidad del SP, el drawdown solo es de un 35%, que seguramente será el 40% si no coges cierre mensual. Pero, ojo, es un 16% menos, ¿eh? Esto es mucho. Es mucho porque además hay una simetría en las ganancias-pérdidas, ¿no? Si te cae la cartera un 10%, ¿cuánto tiene que subir para volver al mismo punto? A ver si lo sabéis. Para regresar al mismo punto, ¿cuánto te tiene que subir si has perdido un 10%? Pues un 11. No te sirve el 10. Claro, esto cuando es un dato pequeñito, como es un 10, no pasa nada, ¿no? Pero ya si te vas
Si te vas a una caída, a ver, vamos a hacer el cálculo con 30. Si te vas a una caída del 30, es decir, que tú tenías 100 y te quedas en 70, luego para volver de 70 a 100, no tengo la calculadora, pero son 30, 4, 40 y pico por ciento. Será un 42 más o menos. Estoy calculando así rápido, no se me dan mal los cálculos, pero no estoy seguro si es 42 o es 43 o es 41,5. Pero vamos, más o menos andará por aquí. Pierdes un 30, necesitas un más 42. Aquí ya se empieza a notar mucho, ¿eh? Pero ojo, si te cae un 50, que estamos ahí, ¿eh? De hecho fue más del 50. ¿Cuánto necesitas para recuperar que suba? ¿Cuánto necesitas? No, es que yo voy a largo plazo. Sí, tú engáñate como quieras a ti mismo, aunque en bolsa no te conviene. Seguramente serás una persona que se autoengañe menos cuando lleves mucho tiempo en bolsa, porque aquí es crítico autoengañarse. Cuesta mucho dinero autoengañarte. Entonces, si te cae un 50, ¿cuánto tiene que subir para recuperar la inversión? Es un 100. El doble de lo que cayó. Claro. Por eso es tan importante que tu drawdown, si puede ser, que no es fácil, pero lo rebajes un poco. Entonces, eso es una ventaja muy grande, porque fíjate que como solo cayó, entre comillas, un 35, pues a lo mejor ahí necesitas un 50% de subida para recuperar. ¿Vale? Un poquito más de un 50 creo que es. Pero no es un 100%. Vale, hay mucha diferencia, ¿eh? Mucha diferencia aquí. Y esa es la gran ventaja que tiene invertir en este tipo de compras. Esta estadística, ¿no? Y habíamos visto que el drawdown bajaba mucho y que eso era muy importante porque luego para recuperar una caída del 50 hay que subir un 100%, y eso no es una broma, ¿no? Y aquí podemos ver qué sectores funcionan mejor en cada fase de mercado. Vale, esto no sé si lo habéis visto alguna vez, pero si no, esto es importante. El mercado tiene ciclos, tiene fases, y por ejemplo, en la fase donde hay una expansión de la economía y todo va a mejor, lo que va a comportarse mejor, me pone aquí outperformers, es decir, que se comporta mejor, información, tecnología, financieras, telecos y consumo discrecional. Luego, cuando estamos haciendo un techo, es decir, venimos de una fase de expansión, pero ya la economía no tira tanto y la cosa se empieza a frenar, aquí funcionan muy bien financieras, energía y materiales. Luego viene la caída, ¿no? Contracción económica. ¿Qué sectores funcionan mejor en ese apartado negativo, ¿no? Cuando la cosa empieza a ir mal? Pues salud, consumo defensivo y utilities, es decir, esos sectores típicos de las acciones que hoy estamos hablando de ellas, ¿no? Las acciones defensivas. Y después viene la recuperación, después de una crisis, una recesión, la fase de recuperación, que luego le llevará, se repetiría el ciclo eterno, luego iríamos a la fase expansión, volveríamos a la fase 1, pero cuando estás en la recuperación tras la contracción económica, ahí lo que mejor funciona son real estate e industriales. Y aquí podéis ver cada sector cómo lo categorizaríamos, ¿no? El utilities sería obviamente defensivo, salud, defensivo o quality growth, porque el salud es muy amplio y hay acciones de todos los perfiles. Imaginemos, no sé, Zoetis es quality growth, ¿vale? No sería defensiva. Johnson & Johnson es defensiva. Tech, pues sería quality growth. Real estate, defensiva. No al 100% diría, ¿eh? No es el sector más defensivo. Servicios de comunicación, quality growth. Aquí entraría Facebook, por ejemplo, o Netflix. Industriales, cíclica. Las hay buenísimas dentro del sector de industriales, pero no deja de ser un sector cíclico. Discrecional, obviamente, es un sector, se llama sector discrecional barra o sector cíclico, son sinónimos, entonces obviamente es cíclico. Materiales básicos es cíclico. Consumo básico también se llama consumo defensivo, por lo tanto es defensivo. Y energía es cíclica y financieras es cíclica. Esta estadística es de Morgan Stanley Prime Brokerage y los distintos factores a la hora de invertir. Hemos visto todos, creo ya, y nos quedaba uno, que es el que hoy toca, ¿no? El de low volatility. Entonces, desde el año 1999 hasta el 2020, estos son datos en bolsa europea, ¿vale? Que es menos habitual tener datos de calidad y amplios de la bolsa europea. Estas estadísticas de AFI, analistas financieros internacionales, y podéis ver que lo que más ha ganado ha sido el factor momentum en Europa desde el 99 al 20.
O sea, estamos cogiendo aquí más de 20 años. El segundo que más gana es tamaño, es decir, empresas pequeñas. El siguiente que más ganó es el multifactor. Muy cerquita estos 3 factores. Multifactor es una mezcla de todos los factores que estamos viendo. Luego estaría el verde, que es quality, también ha batido al mercado y lo hace bien. De hecho, últimamente lo ha hecho mejor aún, ha mejorado más. Luego tendríamos low volatility, que es este que veis en morado, también ha batido al mercado, al índice, desde el 99 al 20. Y luego ya tendréis el índice, que en este caso es el MSCI Europe, en negro, empatado con el peor de los factores durante estas décadas, que ha sido el factor value. Hay que decir que el factor value a 50 años o a 100 años tiene números buenísimos, pero es verdad que ya lleva más de 20 años haciéndolo muy mal. Entonces, aquí ya entraría la duda de si es estructural, que yo creo que en parte sí, aunque creo que también vendrá una reversión a la media, pero creo que en parte es estructural. O podéis pensar que es algo puntual y que esta es la oportunidad histórica de invertir en el value investing, que va a volver a superar el momentum, que va a superar el quality, yo lo dudo mucho. Sí que creo que quizá pueda tener una reversión a la media, pero creo que a veces también falta reflexión, ¿no? Porque algo haya sucedido hace 50 años no tiene por qué seguir sucediendo. Ahora si algunas cosas han cambiado, y yo creo que han cambiado cosas. Si uno analiza las empresas que dominaban el mundo hace 40 años, pues va a haber bancas petroleras. Si uno analiza las que lideran el mundo en la actualidad, ve que muchas son tecnológicas y que muchas son muy ligeras en activos. Por lo tanto, es fácil que estemos viendo más empresas de calidad que en el pasado, donde había un gasto en CAPEX para hacer fábricas enorme. Claro, si tu economía se basa en fábricas y no en intangibles, pues la economía de hoy se mueve por servicios e intangibles. Pero si tú antes para facturar necesitabas construir una nueva fábrica, esa compañía no tenía mucha calidad y ventajas competitivas. Y además tenía que gastar constantemente y renovar equipos. Entonces, probablemente a raíz de esto pasan varias cosas. Primero, que el PER probablemente medio debería de subir un poco. Yo creo que ya está pasando por eso. Sobre esto reflexionaba de manera muy brillante uno de los mejores analistas que hay en el mundo, que yo no hay mucha gente que me escucha, que me para a escuchar, la verdad. Porque, claro, el nivel Kiyosaki que se hunde la bolsa, Jerome Graham que se hunde la bolsa, Michael Barry tal, lo mismo, todo Rubini igual, o sea, la mayoría están siempre metiendo miedo, ¿no? Pero hay algunas honrosas excepciones. Y hay un señor que se llama Jeremy Siegel, que hemos hecho vídeos sobre él en el canal de YouTube, en el canal Bolsa General, en que explica en su libro Stocks for a Long Run, que tiene traducción al español, además, Guía para invertir a largo plazo, se llama, está ahí detrás en la biblioteca. Explicaba que probablemente merecen unos ratios superiores porque las empresas de media hoy son mejores que hace 30 o 40 años. Y es porque han cambiado muchas cosas desde entonces. El tipología de empresa. No, tú lo dices porque nunca es diferente, ¿no? Esto que se hace el meme de nunca es diferente, como que quieres justificar burbujas. No. Esto es sentido común. Es que te pares un momento a pensar, cosa que cada vez hacemos menos. A ver si por lo menos con ChatGPT y todo esto delegamos para que piensen ellos por nosotros. Pero por lo menos parar a reflexionar o que reflexionen por nosotros. No es el mismo tipo de empresa la que tenemos hoy. La de hoy es mucho mejor de media. ¿Os habéis visto los números de Netflix o de...? Es que no sé si... A veces tengo la duda, ¿no? Si todo el mundo está viendo lo mismo que estoy mirando yo. Porque claro, luego lees cosas y digo, no, la gente no está mirando lo que estoy mirando yo. Pero si te paras a mirarlo, es que son empresas que tienen unos números nunca vistos. De hecho, yo entiendo que inversores de 70 años estén perdidos en este mercado. Porque si tú no eres capaz de cambiar el chip y ver ese cambio, claro, nunca una empresa dominante creció un 80%. O sea, porque lo normal es que cuando una empresa dominaba, le sustituía a otra, el dinero fluía y competía. Pero no sé si habéis leído a Nassim Taleb, decía que con el nacimiento de Internet, probablemente las empresas se podían volver aún más dominantes. Y hablaba de la fórmula del ganador se lo lleva todo. Dice, vivimos en una época donde el ganador se lo lleva todo. Y ponía muchos ejemplos, ¿no? Decía, por ejemplo, en YouTube hay millones de canales, pero que tengan éxito muy pocos.
En Spotify hay miles de cantantes, pero la mayoría no vende casi nada. O sea, la mayoría tiene muy pocas escuchas, igual que la mayoría va a tener muy pocas visualizaciones en YouTube. Poquísimas. Pero unos pocos tienen un éxito arrollador. Entonces, toda la época actual de Internet, de la globalización, de poder llegar a millones de personas y además con muy poca inversión, genera que el ganador se lo lleve todo o que haya grandes ganadores. Pocos grandes ganadores, pero esos pocos ganadores son excepcionales, ¿no? No es el mismo tipo de empresa que hubo en el pasado. Obviamente una empresa no va a ser eterna, ¿no? Y tiene ciclos, pero yo creo que no hay casos de una empresa ya dominante con tamaños gigantes tipo Facebook, Meta Platform, ¿no? Tipo Nvidia o tipo Microsoft, capaces de crecer a las tasas que siguen creciendo estas compañías, que crecen siendo empresas de trillones de dólares, como si fueran, pues casi como si fueran, no me sale ahora las que, bueno, las que cotizan y que siguen los private equity, ¿no? Como si fueran, no me sale ahora, las que están en la primera fase, ¿no? Empresas semilla, no, inversión semilla, no me sale ahora empresas, bueno, como si fueran empresas recién creadas, ¿no? Y porque esos crecimientos no son de empresas maduras, pero es que estamos en otra época, entonces hay que abrir los ojos a eso. Eso no significa que las crisis vayan a desaparecer, ni significa que no vas a comerte caídas del 50% en el SP, que te las vas a comer, ¿eh? Si estás el tiempo suficiente en bolsa, va a volver a ocurrir. Lo que me refiero es que probablemente, si esto se mantiene así y tiene lógica, si reflexionas como hacía Jeremy Siegel, pues que como el ganador se lo lleva todo y están las ventajas de intangibles de que no necesitas gastar un montón para que tu negocio siga prosperando, aunque ahora lo están haciendo con inteligencia artificial, pero antes de la inteligencia artificial, pues Google tenía ahí sus negocios, pero es que generan tanta caja que no dan gastado en lo que generan. O sea, es impresionante la caja que generan. Y encima creciendo a un ritmo impresionante. Entonces, las cosas no son siempre iguales, ¿no? Por eso digo que esto quizá ha ido cambiando y lo que eran acciones value, esa reversión a la media y tal, ha perdido un poquito de fuerza, ¿eh? Probablemente a favor de momentum y de quality. Lo volatility tampoco creo que haya mejorado con este nuevo mundo en el que estamos. Y aquí comparamos, porque esto desde luego, este gráfico contradice totalmente lo que os decía que eran los modelos que los premios Nobel explicaban de que mayor volatilidad, si quieres más riesgo, asumes más volatilidad, ¿no? Esto obviamente enseña que no ha sido así a nivel práctico, ¿no? Porque estamos cogiendo 26 años de histórico, esta estadística es de Dow Jones Índices, podéis ver desde el año 94 al 2020 cómo el S&P 500 es lo que está en el medio, buen comportamiento. Vemos aquí que partiendo de $1 pues se convierte en más de 900, no está mal, y eso que os dicen que esto es un casino, y eso que esto está lleno de permavers, que te dicen que viene un crack del 29 cada semana en vez de intentar aprovechar esas subidas. Fijaos que en cambio Low Volatility lo hace mejor que el SP y además lo hace mucho mejor que el High Beta Index, es decir, que las acciones más volátiles. Las acciones más volátiles lo hacen peor. En el 99 no fue así, porque hubo un boom donde subió todo, ¿no? Hubo un boom de acciones growth y daba igual que no ganaran dinero, que lo más volátil también subía. Pero ya veis que desde entonces, nefasto comportamiento de ese tipo de empresas muy volátiles, ¿no? A mí generalmente esas empresas que son tan volátiles no me suelen gustar mucho. Puedo tener alguna acción growth en cartera y sé que voy a asumir más volatilidad de la media, pero no es el perfil que más busco, ¿no? A la hora de construir mi cartera. Y este lo hice para vosotros ayer y es una comparativa desde el año 2015, estoy cogiendo 10 años. Cojo 10 años porque no puedo coger más, si no cogía más. No puedo coger más porque algunos de estos índices no existían antes. Por eso os digo que hay cosas que son muy recientes, que a veces pensamos, no, yo me indexo como hacía mi abuelo. No, tu abuelo no podía indexarse porque era imposible. No existía el producto. O sea, ahora tenemos unas ventajas que no había. Antes era muy difícil que tú pudieras invertir a largo plazo a bajo coste, por no decir imposible, ¿vale? Entonces, fijaos, en naranja tenemos el S&P 500, el ETF, el SPY. Es lo más rentable que ha habido en los últimos años porque las acciones más grandes del S&P, que son las que más pesan, se han salido del mapa, las FAN, Nvidia, Netflix,
Microsoft, Meta Platform, Google, Apple no tanto quizá, ¿no? Y Google ahora últimamente no tanto, pero bueno, en general las acciones grandes lo han hecho genial, ¿no? Con subidas tremendas. Entonces, ese índice ha sido casi imbatible. Fijaos que muy cerca, empatado, está el momentum, el factor momentum, que ya os dije que es mi favorito. Y no es por capricho. Fijaos que gran parte del tiempo ha ido batiendo al SP, pero desde el pico del 21 empeoró un poquito, ¿vale? El factor momentum. Luego, el tercero, aunque está bastante empatado, el tercero sería quality, que es otro factor que a mí me gusta mucho, el factor quality. Y que ha estado bastante peleado ahí con el SP, pero ahora está algo peor, ¿eh? Porque, claro, el SP probablemente aquí está sin dividendos, pero el SPY, que es un ETF, ya viene con el dividendo. Por eso la diferencia entre el SP y el SPY, ¿eh? El SP está en azul y el SPY está en naranja. Y luego tenemos en rosa, fijaos ya que lejos, Low Volatility. O sea, Low Volatility lo ha hecho mejor que el SP, pero no en los últimos 10 años. Por eso os quería traer esta diapositiva, porque yo aquí no os estoy vendiendo la moto, porque estoy vendiendo un fondo de baja volatilidad. Entonces yo te voy a engañar con estadísticas que marquen lo que yo quiero que veas, que es lo que pasa prácticamente con cualquier estilo de inversión. Yo consumo mucha información y casi siempre veo el sesgo del que me está vendiendo la película. Me está cogiendo los datos que le salen bien para venderme lo que él quiera venderme, el dividendo, el growth, lo que sea. Yo lo que quiero aquí es enseñaros simplemente datos. Entonces he cogido periodos donde ya veis que batía claramente al SP, pero aquí os quiero reflejar que en los últimos 10 no ha sido así. ¿Vale? Solo hay un factor que lo ha hecho peor aún que el de baja volatilidad, que pues ha sido el de value, el factor value, ¿no? El value investing. Que ya os expliqué, pero eso está en otro vídeo, lo digo por si hay algún ofendido del value investing, que se puede considerar quality también parte del value investing. De hecho, muchos gestores, al ver el mal comportamiento que está teniendo el value, poco a poco han rotado al quality. Aparte de que también lo hizo en su día el maestro Warren Buffett. Entonces, por mimetizar con él, mucha gente también ha hecho ese cambio y además obligado al ver el mal resultado que ha tenido la acción típica value. En cambio, el quality ha sido mucho más consistente y además para mí tiene más sentido. Y hay más tipos de empresas ahora de ese perfil. Y aquí veis una comparativa también de 10 años entre el ETF del SP, que está en color, no sé, oro, podríamos decir, es un color así un poco raro, entre gris y oro. Y el SPLV, que como os dije antes, es un ETF de acciones de baja volatilidad, low volatility. La distancia ya veis que ha sido potente, ¿eh? Ya lo vimos antes también, y aquí estamos cogiendo justo 10 años y también lo vemos. Y esto es muy interesante, porque aquí estamos viendo desde el 96 al 21, si no me falla la memoria, creo que era, estamos viendo a nivel global para ver si, porque podrías pensar, no, pero eso es en Estados Unidos. ¿Funciona comprar acciones de baja volatilidad en cualquier mercado? Pues para que no tengas esa duda, os he buscado también esta infografía de East Spring Investments. Y vemos que a nivel global, el portfolio de acciones de baja volatilidad supera claramente al de alta volatilidad. En mercados emergentes es donde está más igualado, ¿vale? Solo supera ligeramente la baja volatilidad a la alta volatilidad. En Estados Unidos la paliza es épica, mucho más rentable baja volatilidad que alta volatilidad. En Europa la paliza también es importante. En Asia es más ligera, pero también es superior baja volatilidad. Y en Japón, claramente, las acciones de baja volatilidad baten a las de alta volatilidad. David, ¿de qué me sirve todo esto que me estás explicando? Pues de muchas cosas. Primero, que va a ser más rentable en general que inviertas en acciones de baja volatilidad que en alta volatilidad. Aunque a priori a la gente le gustan las GameStop y todo esto, ¿no? Pero ahí vas a tener más riesgo y probablemente no vas a ganar dinero. Aquí vemos un ETF, que sería de Invesco, en el que vemos qué acciones componen, cuáles son las 10 principales posiciones de este ETF de baja volatilidad. Pues fíjate que sería Coca-Cola, Evergy Inc., Mars & McLennan, Atmos Energy, WEC Energy, Republic Services, que es una utility, CM Group, un sector financiero, datos, de mercado, bolsas de cotizaciones, Kimberly Clark, que esta es de limpieza, Procter & Gamble, consumo básico también, salió antes como uno de los ejemplos típicos de consumo defensivo, y CMS Energy.
Entonces, bueno, esto sería, lo que pasa que está muy diversificado. Fijaos que la posición que más pesa es 1,23 y la que menos 1,13. O sea, tiene muchas acciones este ETF y las tiene de muchos sectores, aunque seguramente la mayoría de sectores serán los que vimos antes, ¿no? Te quería preguntar si inviertes mucho en acciones defensivas. Quiero saber vuestras experiencias, si es un sector que os gusta y lo que os prometí. Vamos a ver 10 acciones, un top 10 de acciones defensivas de baja volatilidad en Estados Unidos. Y vemos que nos sale, bueno, no solo son acciones defensivas de baja volatilidad. Os voy a contar qué requisitos exigentes busqué para que me saliera este top 10. Estabilidad en ventas, porque claro, busco defensivo. Entonces, quiero una empresa que no tenga hoy ventas disparadas y luego al año siguiente unas ventas totalmente deprimidas. Entonces, pedí que hubiera bastante estabilidad en las ventas. Luego, que la deuda no fuera muy alta, ¿vale? Es otra manera de que una acción sea defensiva. Luego, muy importante, porque es lo básico de la volatilidad, ¿no? Que tuviera beta baja, tanto a 3 como a 5 años. Le puse una beta bastante inferior a la del mercado. Le puse un ratio de Sortino, que sería un poco rentabilidad-riesgo. Se parece al ratio Sharpe, pero digamos que no le penaliza que suba con volatilidad. También un ratio Sortino superior al del mercado. Que fuera una acción con algo de calidad, también le puse, tanto que genere caja, porque si genera caja también va a ser más defensiva normalmente que una empresa que pierde dinero sin parar, y un margen bruto alto, ¿vale? Que sería la parte de calidad un poco que podemos decir que también le he incluido. Y que me ordenara las 10 primeras, ¿vale? Por factor value. Y me salen estas 10. Es decir, que no estuvieran muy caras y sobre todo, porque si no, no estarían aquí, que tengan mucha menos volatilidad que el mercado. Y por si quedaba dudas, esta columna de la derecha sale la beta que tiene esa acción. David, explícame la beta, que no sé lo que es la beta. Una beta 1 es que su comportamiento va a estar en línea al mercado. O sea, una acción que se mueva igual que el mercado es beta 1. Si es más defensiva y se mueve menos, la beta es inferior a 1. ¿Vale? Entonces, fijaos que todas estas acciones, porque si no, no hubieran pasado el corte, obviamente, no estarían aquí en esta lista. Fijaos que la beta es bastante baja. AT&T 0,42. Están ordenadas de mayor a menor capitalización, no están ordenadas, o sea, las 10 sí que son las que tenían mejor factor value, pero no están, la primera no está por encima de la 10, no sé si me explicáis. Luego yo si me explico bien. Las 10 las he ordenado por capitalización, pero las 10 están porque estaban entre las 10 primeras. Y esto no es un buy and hold. Y lo explico siempre a alguno de David, qué pesado eres. Esto sería un sistema, digamos, que tendría rotación mensual. Cada mes tendrías que volver a buscar qué empresas cumplen estos mismos requisitos. No os traigo nunca una infografía si no he visto que ese sistema, que esas reglas den dinero y batan al mercado. En este caso, esta metodología batiría por 2 puntos al índice, más o menos. También hay que decir que depende en qué fecha empieces. Fijaos que es que hay factor suerte incluso aunque hagas todo de manera algorítmica, ¿eh? Según qué fecha empieces, el resultado va a ser diferente, sí o sí. ¿Vale? Pero en varias pruebas que he hecho, más o menos bate por un 2% al mercado y, lo más importante, tiene menos de un 10% menos de drawdown. ¿Vale? O sea, con menos riesgo, además. Sí, la cuadratura del círculo que a veces nos puede permitir las acciones de baja volatilidad. Y bueno, pues ya veis que salen estas: AT&T, Verizon, Gilead Science, CM Group, Arthur Gallagher, que esta es seguros, Brown & Brown, también mismo sector, CBOE, que ya dijimos, esta es de datos, financiera. Luego sale Omega Healthcare y National Health Investors. Las dos son REITs, pero las dos, casualmente, que yo no puse, no, búscame REITs del sector salud, no lo hice. Pero casualmente, buscando esos requisitos tan exigentes, me han salido 2 rates del sector salud. ¿Vale? Por lo visto, pues seguramente son menos volátiles que las rates de otro sector. Y la 10ª, que es del sector de salud también, que en este caso es un holding de cartera de royalties. Por ejemplo, colabora con GSK en algunos medicamentos y se lleva un royalty. Esta Innoviva, que es la más pequeña
de todas las que salen en la lista. Es bastante pequeña esta, ¿eh? Solo 1.200 millones de capitalización bursátil. ¿Os parece que veamos las 5 primeras? Por ejemplo, rápido el gráfico. Venga, vamos a ver esas primeras. AT&T. Vamos a ver. Ay, me equivoqué al presionar. Aquí está. AT&T. Vísteme despacio que tengo prisa. Ahí está. Como veis, últimamente ha subido mucho y con poca volatilidad. Atrás sí que tuvo volatilidad, pero claro, la beta no coge 20 años. Entonces, sí que es verdad que el último periodo ha sido muy poco volátil. No sería una acción que a largo plazo yo calificaría de las más defensivas del mundo. Quizá pueda estar con beta por debajo de 1, pero ahora está especialmente con baja volatilidad. No estoy seguro, pero creo que a 15 años o 20 la beta subirá. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Históricamente no ha sido tan poco volátil como últimamente. Ha tenido periodos poco volátil. Por ejemplo, del 2009, cuando empezó la recuperación, hasta el 2018 fue poco volátil. Pero fijaos que luego ha tenido algunos drawdowns muy duros, del 60%. Entonces yo a muy largo plazo, ahora claro, sale con beta baja, porque no mide betas a 30 años. Normalmente no se miran betas de esas magnitudes. Pero no sería de los valores súper defensivos. Por ejemplo, Johnson & Johnson, voy a mirar el gráfico, es un valor más típico de beta baja a largo plazo. Al menos hasta ahora. Lleva décadas con beta baja. ¿Vale? Procter & Gamble también sí que entraría en ese perfil. Luego nos sale a Verizon. Verizon ha sido muy volátil en el pasado, pero claro, últimamente no ha sido muy volátil. Entonces por eso sale en la lista. Pero fijaos que ha tenido un drawdown, este es terrorífico, bueno, pensé que aún era peor, ¿eh? Este ha sido del 46%. Ya fue AT&T la que había caído más, es verdad. Verizon fue la que tardó más en caer y fue menos volátil. Entonces, esta es menos volátil que AT&T, ¿eh? Si me dijeras, David, entre las dos, esta es menos volátil. Vale, AT&T es la que es recurrentemente bastante volátil, pero últimamente lleva una subida muy fuerte. De hecho, lleva más subida que Verizon. Cayó más, pero ahora recuperó más. Bueno, alcista con soporte en la media, ¿no? Eso sí, tiene por aquí un hueco bajista y el máximo, el pico del 11 de marzo. Resistencia en 46,60. La número 3 de la lista nos salía Gilead Science, que esta es una compañía farmacéutica. Vale, en este caso, lo que podemos ver es que es una acción que después de una lateralidad muy larga ha roto al alza y empezó un nuevo ciclo alcista. De hecho, comenté este rango hace años en vídeos en YouTube. Y tardó y le costó, pero al final sí que ha ido a buscar ese objetivo y el último tramo, como veis, desde el 2024, pues ha sido bastante tendido, ¿no? De subida. Eso le favorece a tener una beta más baja. Recientemente se ha apoyado en la media y desde ahí intenta seguir con la subida. ¿Vale? David, yo veo que son muy volátiles, ¿no? Es que muy volátil es todo el mercado. O sea, las acciones poco volátiles tienen drawdowns de solo un 30%. La bolsa se ve mucho más de lo que la gente se cree. Por eso luego vienen los disgustos, porque la gente no es consciente de la realidad. Si tú eres consciente, pues luego cuando veas una acción moverse un 30% no te va a sorprender. De hecho, ya os dije la estadística de que una acción de media se mueve al año un 50% de media. Y sobre que antes me quedó pendiente y me gusta repetirlo mucho, cuidado con el buy and hold en acciones. ¿Vale? Porque hay gente que cree que si tú eliges acciones, lo normal o la rentabilidad media es un 10% anual. No, 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 no. Eso es el SP, que es una selección de las acciones más grandes y más exitosas de la bolsa americana, que tienen más liquidez y que tienen más capitalización, que lo vienen de hacer bien, porque en cuanto lo hagan mal la echan del índice, ¿eh? Y cogen a la que lo está haciendo bien fuera. Hace poco creo que entró Palantir, ¿no? ¿Por qué entró Palantir? Vamos a ver el gráfico. ¿Por qué creéis que entró Palantir en los índices? Pues mira qué subida lleva. Pero las malas las echan, ¿vale? Las barren con la escoba. Entonces, es un índice que hace momentum a largo plazo. El SP hace momentum a largo plazo. Coge lo que sube y quita lo que baja. Por eso es tan difícil batirlo. Y son supervivientes, porque las que quiebran salen del índice. De hecho, salen antes de quebrar.
Normalmente primero caen, entonces las echan del índice y luego a lo mejor acaban quebrando. Entonces, la rentabilidad media de una acción promedio es muy inferior a la del SP, pero muy, muy inferior. Pero muy inferior. ¿Cuánto creéis que sube una acción media de la bolsa americana? La mediana, porque la media es engañosa. ¿Cuál es la mediana de una acción de la bolsa americana? Desde hace, vamos a poner 100 años. ¿Cuál creéis que es la media de subida de una acción americana desde hace 100 años? La mediana, no la media. La mediana, porque la media, claro, imagínate que tienes 5.000 acciones y por un lado, ¿no? Y las 5.000 bajan. Y luego tienes 500 y las 500 suben y algunas suben un 5.000% y las que bajan como mucho bajan solo un 100. Claro, la media se te dispara. ¿Entendéis esto? Es que esto, el diablo está en los detalles, ¿eh? Esto creo que mucha gente no lo sabe ni siquiera lo piensa. No, el SP sube un 10, vale, pues yo compro una acción de la bolsa americana y lo normal es que gane un 10. Si lo hago mal, ganaré menos del 10. No, no es que igual ni ganas, ¿vale? Esto me gustaría saber que participaréis todos, ¿eh? ¿Cuánto creéis que de mediana, cuál es lo común en una acción de Estados Unidos, su comportamiento en los últimos 100 años? ¿Cuál es lo normal? ¿Vale? Luego os desvelo el resultado. Estoy casi seguro que no lo vais a acertar. Y nos queda, bueno, CME, que esta era del sector de bolsas, ¿no? Gestor de mercados bursátiles. Este es fortísimo, además esta es una empresa de mucha calidad y bueno, pues ya veis que lo ha hecho bastante bien, lo que pasa que como es sector financiero, en las crisis no me gustaría llevarla en cartera. O sea, yo en una crisis me gustaría tener utilities, consumo básico y a lo mejor alguna del sector salud que sea defensiva, pero no es un sector que sea defensivo, ya lo comentamos antes, ¿no? Por eso en 2008, fijaos la caída que tuvo, porque encima esa crisis fue financiera e inmobiliaria. Y bueno, veis que está en subida libre, lo ha hecho muy bien, soporte en $265, en $248 y la media ascendente que pasa por 250 y también soportes en 223.51 o en 206.73. Y nos quedaba, creo que nos quedaba una más, ¿no? Por ahí. Sí, Arthur Gallagher, que esta sería sector de seguros, creo recordar. Todo este sector lo ha hecho muy bien, ¿no? En los últimos años y fijaos, de todos los gráficos que hemos visto, sin duda, este es el de menos volatilidad. Desde 2009, que 2009 como buen sector financiero, pues cayó muchísimo. También cayó mucho en la crisis sanitaria, 2020, pero fijaos, de 2009 a 2020, subida continua, sin casi volatilidad, una maravilla, el valor ideal para tener en la cartera, y se repite la historia, qué bonito es aprender de la historia. Imagínate que tú viviste el 2009 y el 20 y dijiste, qué pena no haber entrado en Arthur Gallagher después de una caída dura cuando hace un suelo, porque después es capaz de subir de manera muy suave, continuamente suave. Y te viene otra crisis, ¿y qué vuelve a hacer Arthur Gallagher? Lo mismo, lo mismo. ¿No lo veis? Otra subida brutal y con poca volatilidad. En esta última ha multiplicado por 5 y en la anterior multiplicó de 31, en la otra menos, por 3. En la primera por 3 y en esta por 5. Y bueno, subida libre prácticamente, le queda solo la resistencia reciente de los 350,70. Es verdad que ya el ciclo va muy avanzado, ¿eh? O sea, porque viene subiendo desde el 2020, sin parar. En cualquier momento, igual no es este año, igual es el que viene, o igual dentro de 2, pero no tardará probablemente mucho más en que te metan otro sustito, porque no te pueden regalar el dinero en bolsa. No existe la acción que sube un 20% al año sin caídas. Eso no existe. Por eso yo, aparte por el dato que os daré después, yo no recomendaría hacer buy and hold sin gestión del riesgo. En acciones, eso es peligrosísimo. Tienes que saber lo que haces, seleccionar las compañías en base a reglas y criterios objetivos y luego, si puede ser que gestiones el riesgo, porque cuando vengan mal dadas, pues las caídas pueden ser muy dolorosas, ¿no? Y ya estamos acabando ya, ¿eh?
espero que valoréis, ¿no? Que traiga contenido de elaboración propia. Me llevó un ratito escoger esas compañías y ver qué resultado tenían, hacerles backtest y ver qué sectores eran y tal, e intentar ir mejorando un poquito para que batiera claramente al mercado, porque no es tan fácil. A veces cosas que parecen lógicas no funcionan. ¿Vale? De hecho, había métricas que le tenía puestas que por sentido común crees que van a funcionar y resulta que empeoraban el resultado. Yo que sé, que crezca el beneficio, pues resulta que empeoraba el resultado. Ya que no entra en la lógica de la mente humana. No, eso lo lógico es, ya lo lógico, pero cuando estás combinando muchos parámetros y añades a la sopa o a la salsa o a la ensalada otro ingrediente nuevo, a lo mejor empeoras la ensalada. No, pero ese ingrediente solo es muy rico, sí, pero a lo mejor en la combinación empeora. Vale, espero que se entienda con la analogía. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos, espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno, asistente a conferencias, vídeos, directos o consultores de radio haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante estas masterclass o en vídeos o en redes sociales, etcétera. Así que conocer ese hecho por posible conflicto de intereses, tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Y bueno, aquí tenéis vías de contacto. Si os queréis tomar la bolsa en serio, nuestro correo es bolsageneral@bolsageneral.es y las redes sociales de la empresa. Así que nada, estoy ahora disponible un rato para cualquiera de las dudas que tengáis o que hayáis tenido. Y también me gustaría saber el resultado de esa pequeña encuesta que he hecho sobre qué resultado creéis que tiene de media en los últimos 100 años una acción americana. De mediana, no de media. Pues, David, empieza a ver preguntas. Venga, Ya veo aquí, bueno, están preguntando, Edu, a ver qué opinas de CaixaBank y Celnex. vale. Bueno, CaixaBank, como prácticamente todo el sector, ha sido un sector que ha brillado, igual que el sector asegurador, quizá el asegurador todavía un poquito más, pero el sector de banca ha sido de los líderes, de los ganadores, ¿no? Estos últimos años. El problema, como os he comentado antes, es que es un sector cíclico y eso no lo debemos de olvidar. Entonces, cuando un ciclo va avanzado, tienes que ser más precavido. También es verdad que con un stop puedes ir al fin del mundo. O sea, cuando tengas un punto de entrada, yo que sé, imagínate, CaixaBank, aquí ya había subido mucho, pero te hace un doble suelo, pues a lo mejor puedes entrar. De hecho, yo en la cartera de corto o medio plazo de Bolsa General hicimos alguna compra en el sector bancario para corto o medio plazo, que por cierto salió bien. Y eran compras ya en valores que venían de subir mucho, pero que hacían un descanso, rompían la consolidación por arriba y lo normal era un nuevo tramo de subida. Pero tienes que buscar esa configuración. Yo tendría mucho cuidado de comprar en general, en líneas generales, valores cuando se alejan mucho de la zona de la media. En el mejor de los casos vas a tener unos meses donde no va a ir a ningún sitio y el precio va a volver otra vez ahí 6 meses después y va a tardar en romper esa zona con claridad a lo mejor un año o dos, pero en el peor de los casos, cuando se te aleja mucho de la media, pues igual tienes una caída dura. Aquí también se alejó mucho de la media, por ejemplo. Y poco más subió ya, nunca más. Bueno, nunca más tampoco, pero tardaste en volver a esas zonas, a superar esas zonas, tardaste 5 años. Entonces, ya digo, puede ser que consolide, como hizo aquí en el primavera del 24, se apoye en la media varias veces y sigue con una subida. Pero no creo que en los próximos meses vaya a haber mucho beneficio cuando compras muy lejos de la media. Puede ser que sí, que coja verticalidad, pero no es lo habitual. Lo habitual es que si se te aleja muchísimo de la media, pues ahí haya un descanso, una consolidación. Fíjate que aquí también se te alejó bastante. Es casi la misma lejanía que tiene ahora. ¿Vale? Mira, fíjate, es que es la misma.
¿Qué hizo el precio? En este caso corrigió rápida la media. No tiene por qué hacer eso, también puede consumir tiempo, ¿eh? El descanso puede ser, o la consolidación puede ser en precio o en tiempo, o una combinación de las dos, pero no parece el mejor timing. Resistencia en 7,79, valor fuerte, alcista, mucho momentum, subida libre, máximos de la historia. Como analista técnico no puedo hablar mal de un gráfico que está en subida libre, pero el timing no es el que más me gusta a mí para comprar. Soporte en la media pasa por 6,15 y luego estarían los 5,25, que es el último apoyo en la media, nivel clave. Fijaos qué rápido se apoyó ahí, qué poco tiempo duró el apoyo, enseguida desde ahí se disparó. Entró dinero en esa sesión que asustaron en la apertura y desde ahí un nuevo tramo de subida. Pero ahora muy lejos de soporte. Y el otro era CaixaBank y Celnex. Celnex. Vale, Celnex es de los que ha quedado rezagado, de los que no ha subido mucho. Y además no es el que está más fuerte del sector. Os voy a dar una alternativa, si os parece, en Italia, de un valor que a mí me gusta más desde el punto de vista técnico y fundamental, desde los dos puntos, ¿vale? Celnex lo que vemos es que está en la media, o sea, está en una posible zona de soporte. El problema es que la media, y esto lo repito miles de veces, cuando el precio cruza arriba y abajo, la media está en una franja estrecha, porque no hay tendencia. Y el precio cruza arriba abajo la media, nos indica que no hay una tendencia definida y clara. Yo ahí normalmente no participo. ¿Vale? Entonces, fíjate, la cruza para abajo, la cruza para arriba, la cruza para abajo, la cruza para arriba, la cruza para abajo, la cruza para arriba. La media plana, prácticamente. La cruza para abajo, para arriba, y ahora está en la media. A ver si ahora funciona de soporte. Seguramente esto es una corrección más o menos a simple vista, yo creo que sobre el 61,8 de la subida, lo vamos a trazar. Bueno, un poquito menos, entre el 50 y el 61,8. Entonces, quizá esté formando un primer impulso, pues podría ser. Mejoraría mucho si supera 35,95 y luego confirmaría mejoría de medio a largo plazo si rompe esa zona de 37,40, 37,30. Esos son los niveles clave en Celnex. Si supera esos dos niveles, mejora mucho. Y cuidado, empeora si pierde 32,18, 29,33 y el soporte que tiene en 28,39. Y la alternativa, que no se me olvide. David, dime una empresa que tenga mejores números que Celnex por fundamentales, sea de un sector similar o se dedica a algo parecido y que sea más fuerte a nivel técnico. Vale, pues nos iríamos a esta italiana que se llama Inguit. Como veis, aquí la media se ha roto ya al alza, lo ha hecho mejor a nivel de precio y a nivel de números, tengo analizadas más de 1.000 compañías a nivel fundamental. Otra cosa no, me pueden decir que no hablo bien, que soy mal inversor, lo que sea, pero dedicar horas eso no me puede decir nadie, que no las dedico, ¿no? Y, y dedicar tantas horas, pues tiene eso, que conoces muchas compañías, ¿no? Entonces, yo dentro de este sector, pues casi me quedaría con Inwit antes que con Celnex, ¿no? Igual a partir de ahora lo hace mejor Celnex, pero claro, eso ya son, cuando entras ya en eso, yo es que apuesto a que ahora este valor que lo hacía mal va a remontar. Eso es fe, ¿no? Eso ya entraría en la fe. Yo no me estoy agarrando a la fe, me estoy agarrando a datos y a números. ¿Este valor a nivel de momentum es más fuerte? Sí, no es una opinión. De hecho, fíjate, la media. Aquí sube, en el otro caso no. Pero podrías ir al momentum, que de hecho pues, hay un indicador propio que se llama momentum, y luego está el momentum del precio, y puedes también marcar un RSC Mansfield. O sea, tienes 1.000 maneras de medirlo. Cualquiera que uses, te va a dar que Inwit está más fuerte que Celnex. Y luego, si lo analizas a nivel fundamental, te darías cuenta que también es mejor empresa. Hasta hoy. Porque lo que pasa a futuro no tengo ni idea. ¿Puede pasar a ser mejor empresa Cenex en 2 años? Sí, claro. Kodak era mejor que Netflix, pero se durmió en los laureles. Y Intel era mejor que Nvidia. ¿Sí o no? Entonces, tienes que tener mente abierta de que cualquier cosa puede pasar, pero aprovecha lo que está pasando. No te dediques a adivinar. Este consejo vale mucho, pero para eso te tienes que quitar el ego. Tienes que despegar el ego y en vez de yo le digo al mercado lo que va a hacer, este valor va a caer, esto es una burbuja, sube, pero se equivoca el mercado. No, estás entrando en terreno fanganoso, en terreno de querer llevar la razón, en terreno de anticiparte, en terreno de adivinar, en terreno de fe, y estás abandonando el terreno de los números, de la estadística, de lo que ha funcionado, de la probabilidad y de la humildad, de no querer llevar la razón y adivinar lo que va a hacer el mercado. Creo que eso es lo correcto. Así que este mejor porque tiene el soporte ahí en la media, 9,53 y niveles FIBO de la subida.
¿Más? Sí, hay varias. Hay una que Luis dice que para aprender, bueno, entiendo que si quieren invertir en ETF del S&P 500, que si mejor con low volatilidad. Vale, si sería mejor invertir en un ETF, ¿no? Sí. ¿Me entiendo? No, Sí, dentro de un ETF del S&P 500, si invertir en S&P 500 normal, indexado o el que es de baja claro. volatilidad. Yo ninguno de los dos. Es decir, intentaría sacarle un extra al SP. ¿Cómo lo podría hacer? Pues a lo mejor eligiendo valores fuertes, acciones Momentum. Si quieres que lo hagan por ti, pues te puedes ir al ETF Momentum o te podrías ir al ETF Quality, que creo que son factores que son superiores al que tocó hoy comentar. Entonces, yo cada día he traído un factor, ¿no? Estos últimos meses. Sí, Pero sí, el que sí. traigo hoy no tiene por qué ser el que más me gusta a mí, porque cada día he traído uno. Entonces, a mí me parece superior el quality, de hecho no es que me parezca, lo hemos visto antes en estadísticas. Lo que parece es como que es una opinión mía, ¿no? Hemos demostrado que históricamente, claro, el futuro no lo sabemos. A lo mejor ahora low volatility remonta y pasa a ser el mejor. No lo sé. Si la bolsa se pone muy mal, probablemente pase eso. Si está 20 años sin subir, low volatility mejorará, pero porque hemos visto que se comporta mejor en caídas. Pero yo preferiría quality y momentum que baja volatilidad. Y el SP es difícil de batir. Hemos visto que con dividendos está casi empatado con el momentum. ¿Vale? Entonces, sí que históricamente momentum bate, además bate en todas las bolsas del mundo, y me quedaría con el factor momentum, pero el SP500 es un rival duro de batir, la verdad, ha sido así históricamente. Eso sí, siempre pensando a muy largo plazo, porque si no, cuando caiga un 50% a la bolsa, ¿qué haces? En el 2008 vendes todo y te pides luego la subida monstruosa que ha tenido. Es que, para que nos hagamos una idea, el Nasdaq en mínimos del 2009, imagínate vender ahí. Yo escuchaba a muchos analistas muy negativos con el Nasdaq, diciendo que quedaba mucha caída, que había que venderlo todo. El Nasdaq está a 1.200 puntos. 1.200. Vamos a ver cómo está el Nasdaq ahora, para que nos hagamos una idea de la subida que ha hecho en 16 años. Está en 21.333. 21.300 y está a 1.200. Entonces, si vas a hacer inversión pasiva para que cuando venga una caída lo vendas todo, o sea, vendas el Nasdaq en 1.200 antes de que se multiplique por 15 o 17 veces, no lo hagas ya. Estoy hablando si vas a invertir a 30 o 40 años vista, sin ponerte nervioso, con aportaciones periódicas, pues es la segunda mejor opción que hay. La mejor es que supieras elegir valores, tengas un sistema que sepas elegir compañías basado en unas reglas objetivas y lo lleves a cabo con disciplina. Pero en caso de no tener mucho tiempo ni tener los sistemas, o no estar en el centro de traders, por ejemplo, pues la segunda mejor opción, indexarte, claro, pero con aportaciones periódicas y sin vender. Es que ahora, que esto lo he leído, yo uso X de vez en cuando, es una de mis plataformas favoritas, igual que YouTube, son las dos únicas que a mí me gustan, a nivel usuario, digo. Pues leo y escucho a gente decir mucho, voy a vender o me quedo en liquidez o me paso a renta fija mientras está esta inestabilidad o mientras está esta incertidumbre. Nada, desastre. Desastre porque incertidumbre hay siempre. O no había incertidumbre en 2009 con el Nasdaq en 1.200. ¿Pero qué demonios haces vendiendo el Nasdaq en 1.200 en 2009? No, es que viene cuando se calmen las aguas. Estás perdiendo de ganar. Insisto, si delegas en gestión pasiva es delegar con todas las consecuencias. Es decir, mira, compro y me olvido y yo voy a estar siempre invertido. No es que ahora lo veo crudo, no, así ya estás con subjetividades. Y si haces gestión pasiva es para intentar sustituir esas subjetividades por decir largo plazo y me olvido, aportaciones periódicas y así compraré en picos, pero también compraré en valles y compraré en zonas intermedias y el resultado a la larga será bueno. Lo otro es hacer gestión activa, pero si hacéis gestión activa hay que formarse, hay que tomárselo en serio y hay que hacerlo con herramientas profesionales. ¿Vale? Si no, pues mejor no hacerlo. Ya estaría. Vale. Y si puedes decir algo sobre IAG, nos comenta Sí, viaje ha César. recuperado bien, está ya cerca del pico anterior.
Vamos a abrir el gráfico. Aquí lo tenemos. Ha tenido una buena recuperación desde la zona entre el 50 y 61.8. Fijaos que corrigió muy duro una vez que alcanzó el objetivo este gigantesco que marcamos en su día. Por cierto, para los más fieles a estas masterclass, ¿recordáis que pusimos de ejemplo IAG como valor destacado en la sección de VA Trader al principio, de uno de Sí, los... No sé si os sí, acordáis, sí. cuando estaba a 2 € y algo. ¿Recordáis eso? Yo sí me acuerdo, ¿eh? Yo Vale. también. Entonces, esto no va de adivinar. Yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer IAG. De hecho, a veces marco estructuras y se me anulan. Pero prefiero ir a favor de las estructuras que en contra. De hecho, ayer salí en Intereconomía y me dijeron, David, un valor destacado. Y comenté Viva Systems o Viva Systems, ¿no? Porque tenía una estructura muy parecida a esta. Fijaos que al final no va de que andes improvisando, inventándote nada, ¿no? Fijaos, Viva Systems, a ver si os recuerda esta estructura a la que acabamos de ver de IAG. No la cumplió aún, ¿eh? Pero bueno, hoy le ha pegado un mordisquito, ¿eh? Ha pegado un mordisquito al valor que comenté ayer. David, elige un valor para la sección de la pizarra, ¿no? Y bueno, hubo suerte. Podía haber pasado al revés, ¿eh? Que hoy presentara resultados Viva Systems y en vez de subir un 20, cayera un 20. Que me tiene pasado, además. Yo pierdo dinero muchas veces y a veces compro un valor y a la semana me cae un 20. Eso es duro, ¿eh? No hace mucho que me ha pasado, por cierto. Pero bueno, cuando es a favor, siempre sienta bastante mejor, ¿no? Pero el tema es que no improvises, que sigas estructuras. Entonces, si es que ya no tienes objetivo pendiente, que siempre es mejor. A mí me gusta más cuando hay estructuras activadas, ¿no? Pero hay que vigilar porque si supera máximos, los 4,41, pues tendríamos una estructura de impulsos por Fibonacci, siguiendo el método Fibo que explicamos en nuestro curso. Es un método muy interesante que explicamos desde cero y que es muy difícil que aprendas a usar bien si no es con esas lecciones que duran, son muchas horas de lección, porque es una herramienta complicada de dominar, la de los impulsos FIBO. No es saber un primero y un segundo, no, es mucho más que eso. Saber cuándo se forma una lateralidad, que no es lo mismo que un canal lateral. Cuándo se anula un impulso, ¿cuándo se activa un segundo? ¿Cuándo se anula un segundo? ¿Cuándo se activa un tercero? ¿Qué pasa si se anula un segundo? ¿Qué pasa si se anula un tercero? ¿Cómo calcular la dilatación? Son muchas historias, ¿eh? Lo digo porque es mejor no saber que saber mal. ¿Vale? Yo el miedo que tengo cuando hablaba de impulsos es que en vez de ayudar estuviera desayudando. De hecho, veía mucha gente luego marcando mal los impulsos, con estructuras nefastas, mal marcadas, que igual les hacen perder dinero, ¿no? Entonces, bueno, aquí en IAG sí que habría una estructura y mejoraría si supera los máximos de este año. Y como soporte, ahora sí que han quedado de nuevo alejados. Tiene uno primero en la zona de la media, que está más cerca, 3,40, pero luego tiene el mínimo anterior, que fijaos, ¿qué es el mínimo anterior? ¿Recordáis que antes hablamos de lo que era un throwback? Cuando una resistencia se supera, que luego el mercado tiene como memoria y esa zona que fue resistencia muchas veces ocurre, no siempre, que se convierte en soporte. Fijaos, ¿eh? ¿Lo veis aquí? ¿Qué hizo IAG en la caída? Pues apoyarse justo en el soporte y entró dinero. Y la vuelta en V que ha hecho es espectacular, ¿eh? Esto ha sido una subida muy bestia en poco tiempo. Ahora, claro, el problema de IAG es que se acerca a las zonas peligrosas. Digamos, el dinero fácil, que era rebotar hasta la resistencia, más o menos ya está hecho. Y ahora viene lo difícil, que es romper esa resistencia. Por encima de 4,40 mejora mucho el gráfico. Pero no creo que sea fácil, romper esos 4,41. Tiene momentum, es un valor que ahora está alcista y fuerte, pero es un valor cíclico, aerolíneas, y que se está acercando ya a la resistencia clave. Listo. Vale. ¿Qué media utiliza? Nos pregunta Vale. Luis, si la de 200 sesiones. Vale, primero bienvenido. Si es la ponderada de 200 sesiones, perdón. Vale, primero bienvenido porque esta es la pregunta del millón. Millón porque la he contestado 1 millón de veces. Y me encanta que me pregunten esto, me encanta que me hagan esa pregunta, ¿no? Como se dice, porque significa que es alguien nuevo que nos empieza a seguir otra vez, ¿no? Un nuevo inversor. Siempre en mis gráficos es una media de 200 ponderada, correcto. Vale. Audax. Vale, Tiene un esta poco está para consolidando ahora cerca de una resistencia. Vamos a abrir el gráfico. Es lo bueno de saberse
casi todos los gráficos de memoria de la bolsa española y, bueno, gran parte de Europa y de Estados Unidos. Aquí lo podéis ver que está atacando esta resistencia, ¿no? Que es la primera que tiene, que es la zona de 1,60, en concreto 1,59. Hoy la atacó. No tiene mal aspecto, ¿eh? O sea, también parece, da la impresión. Pasa que tiene unas resistencias muy duras que no la superó. O sea, llegados a este punto, claro, ¿qué tienes que hacer? ¿Comprar en resistencia o esperar a que la rompa? Hombre, yo no suelo comprar en resistencia justo antes de que la supere. O bien compré antes, o bien espero a que la rompa, ¿no? Si tuviera que jugármela, me parece que la va a superar. David, ¿eso es porque te levantaste optimista hoy? No, no. Siempre son criterios objetivos. Entonces, hay ciertos síntomas de acumulación y luego está la mejora, no ya del momentum del valor, que también, de hecho aquí en el propio indicador momentum lo estamos viendo, está en terreno positivo, sino que el sector está empezando a mejorar un poquito. ¿Vale? De hecho, Acciona pilla un poco de sector de energías renovables, porque tiene dentro Acciona Energía, y fue la que destaqué hace unas semanas. Y fíjate, Acciona Energía, cómo va un poco más adelantada ya que Audax. Ya está rompiendo la media. Pero son varios síntomas. Cuando miras muchos gráficos, tienes más información, obviamente, que solo si miras el IBEX. Yo estoy mirando los sectores, los valores del sector. Entonces, me da esa impresión de que está intentando mejorar el sector de energías renovables, que venía de muy castigado, ¿no? Bueno, hoy el líder del sector se ha salido del mapa hoy. Vamos, una barbaridad. Era el valor más fuerte del sector. ¿Recordáis que siempre os digo que si podéis vayáis al líder? Vemos el líder del sector. ¿Queréis que lo veamos? Yo siempre os recomiendo. Cuando invertís en un sector, intentad identificar al líder, al que está más fuerte, y es mejor invertir en ese. Vamos a ver el líder del sector. Os va a llamar la atención, porque claro, la mayoría, Solaria, fijaos, también está rezagado, aunque hoy ha mejorado un poquito también, pero este va muy rezagado. También está dando unos primeros síntomas de mejora, momentum positivo hoy, después de meses en negativo. Pero fijaos el líder cómo va, ¿eh? Green Energy. Qué locura. Qué locura la ruptura de máximos, ¿eh? Dicen los analfabetos del análisis técnico, somos unos analfabetos, más no sabemos nada y miramos, trazamos rayitas y hacemos dibujitos en el gráfico. Pero decimos los analfabetos que es mejor, ya sé que la gente prefiere comprar valores que se hunden y que no paran de hundirse porque están muy baratos, pero los analfabetos del técnico decimos que nos gusta comprar lo que está fuerte y que cuando un valor rompe máximos históricos, que normalmente tiene un buen tramo de subida. Pero bueno, no me hagáis caso, que yo no sé mucho de esto de la bolsa porque aún ando trazando rayitas, o sea, imaginar el nivel tan bajo que tengo. Y es mejor comprar valores que se están hundiendo, ¿vale? A ver si algún día rebotan. No digo que haya que comprar Green Energy hoy, ¿eh? Lo que digo es que intentéis, porque la bolsa va a seguir abierta dentro de un año, ¿eh? Entonces, si yo me quisiera tomar esto un poquito en serio, empezad a vigilar los líderes de los sectores. Apuntad, mira, este está fuerte, este también, compara con otros. Y cuando los tengas identificados y venga una caída del mercado, pues oye, a lo mejor puede ser inteligente posicionarse en uno de los líderes. Y a lo mejor hasta tienes buenos resultados a la larga después de saber identificar los líderes. Gestiona el riesgo también. No compres un valor y digas voy a largo plazo y si cae un 90% sigo ahí enamorado. No, eso no es invertir con gestión del riesgo. Pero suele ser útil vigilar el líder, ¿eh? Ya sé que fuera os van a decir que no, compres lo que está hundido, que estará más barato. Por ahí no vas a ir muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya digo, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Podéis comprar el peor del sector y el sector más débil y cuando empeora mantener y podéis hacer todo eso, pero los resultados no van a ser buenos. De hecho, no sé, Aitor, si tienes por ahí la encuesta o qué han dicho más o menos algunos sobre cuánto pensaban que iba a ser el resultado. He leído por ahí un 1000%. ¿Cuál era el resultado anual? La pregunta era anual. ¿Qué resultado daba una acción en los últimos 100 años de mediana de la bolsa americana? Pues mira, han dicho 3, 12, 4, 70, 1000. Eso es Vale. lo que han contestado. Bueno, pues la mediana de 100 años o casi 100 años de datos estadísticos de la bolsa americana, la mediana es negativa. O
sea, el comportamiento más habitual de una acción americana fue bajar. Entonces yo sé que eso choca muchísimo, ¿no? Por eso ese dato me gusta repetir. Hay gente que me ataca por decir que el buy and hold en acciones es peligroso, porque lo confunde con el SP. ¿Vale? El SP son los supervivientes más fuertes de la bolsa americana. Claro, yo encantado con el SP. Pero es que en el SP, o sea, en la bolsa americana, ya hicimos el otro día el juego de poner Bioscience, ¿no? Voy a entrar, decirme uno de estos, por si acaso a lo mejor penséis que yo estoy eligiendo. De estos que salen en la pantalla, decirme un número del 1 al, no sé cuántos habrá aquí, 15 valores a lo mejor. Decirme un número del 1 al 15, o dímelo tú, Aitor, y escogemos uno de estos valores que se ha pedido a Bioscience. Bernabé dice 12, a mí me sirve. Venga, pues 12, ese mismo. venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Decidme otro, no vaya a ser que este justo sea el alcista. Decidme otro, pero vamos al 12. Drug, a ver. Bueno, está aún menos mal, porque está más o menos en los niveles a los que salió a cotizar en el año 2021 y ha tenido una subida bestia en el 24, porque si llegamos a mirar este gráfico en el 24 llevaba un drawdown del menos 99%, pero lo ha recuperado y ahora está en niveles de hace 4 años. Venga, vamos a ver otro que se apellide Bioscience. Este quizás hasta sea el mejor. A ver, otro. Del 1 al 15. Venga, el 5. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Alligator Bioscience. Mira, este ya es más lo normal en el sector. Ahora mismo, desde máximos ha caído un 89% y gracias porque ha subido una barbaridad. ¿Vale? Ha subido una bestialidad. Aquí alguna noticia buena, ha vuelto a cotizar, seguramente lo suspendieron de cotización, estaba ya más fuera que dentro, ya le habían puesto le habían hecho ya la extrema unción, pero bueno, parece que revivió y ha vuelto a cotizar, pero vamos, mirad el gráfico, ¿no? Y venga, vamos a ver otro más, otro número, el último, para no repetir esto mucho. Del 1 al 15. 9, dicen por ahí, César. Venga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dare Bioscience, a ver. Qué bonito gráfico. Qué fuerte está este título, ¿eh? Qué bien lo hace. Esto es el SP, es un 10 anual, ¿eh? Porque la bolsa americana sube un 10 anual. La bolsa americana no sube un 10 anual, sube el SP y suben los índices, ¿vale? Esto también es bolsa americana. Este lleva ahora un drawdown del menos 99 con menos 99,93. O sea, para volver a máximos o para volver al nivel que salió a cotizar, 4.000, están 2, se tiene que multiplicar por ciento y pico veces, ¿vale? Por 1.000 y pico veces, perdonad, había sido muy generoso. Por 1.000 y pico veces. Si se multiplica por 1.000 y algo, recuperan la inversión, los que compraron esta OPV en el año 2014, hace más de 10 años. Entonces, de esta morralla hay muchas compañías en el mercado. Por eso la mediana es nefasta. Y no solo es, no, Bioscience, no, si yo pongo Therapeutics, hay otro enorme número de compañías, yo creo que quizá menos que Bioscience, me parece, pero podemos hacer el juego. Vale, de las que no he buscado nunca, las que salen aquí debajo, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Decidme un número, no me digáis el 9 porque el 9 es una muy buena empresa. Pero a lo mejor de las otras sí que nos encontramos algún gráfico como este. Y ya terminamos. Si sale mal, repito, ¿eh? Me voy a permitir esa licencia, pero... Porque, a ver, la mayoría son nefastos, seguramente, pero alguno hay bueno. Ya digo, este, por ejemplo, United Therapeutics, hablé de ella muchas veces. Es una de las pocas excepciones de apellido Therapeutics que lo ha hecho bien. Probamos, no sé, a ver, es que yo no conozco ninguna, quitando Sarepta, United y Viking. Las demás no las conozco. Probamos esta última, Amicus, a ver qué es. Venga, vamos a ver. Pues no ha hecho nada y está casi en mínimos de... Esto salió a cotizar en el 2007. Han pasado 17 años y no ha hecho nada. Y gracias porque tampoco ha caído tanta barbaridad. Un drawdown del 76% desde máximos. Y desde que salió a cotizar, pues llevará una caída del 30-40%. Tampoco es de las peores. Entonces, con este ejemplo que os acabo de hacer ver, que hay muchas empresas de segunda fila que no conocemos, que no hablamos de ellas, que no son populares. Y claro, igual pensamos que el mercado es Costco, ¿no? Que el mercado es Monster Beverage, que el mercado es Apple. Claro, esas son las ganadoras, por eso están en los índices. Pero luego hay muchas
primero, que no existen ya. En los últimos 100 años hay muchas empresas que no existen, que han quebrado, la mayoría con pérdida muy grande del capital. Luego hay otras que se han fusionado, ahí la mayoría lo han hecho bastante bien, normalmente cuando se fusionan o las sopan, normalmente el resultado no es malo. Y luego están las que siguen cotizando, como algunas que hemos visto antes, ¿no? Que son desastrosas. Por eso la mediana es muy negativa. La media sí que es mejor, pero la media es un poco engañosa. En el SP la mediana no sería tan mala, porque son los supervivientes. Pero la media es engañosa porque dentro de la media hay acciones de 8.000% de rentabilidad o 100.000% de rentabilidad. ¿Sois conscientes de lo que sube la media un 100.000%? Un Monster, por ejemplo, ¿no? La subida de Monster es monstruosa. Fijaos aquí. Es que este valor en el año 90 cotizaba a 20 céntimos. Y claro, este valor le sube la media al mercado muchísimo, y que hay varios como este. Entonces, como no tengas ganadores, tienes un problema, porque estos son los que suben la media del mercado. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues yo en vez de elegir, no vaya a ser que no sepa elegir los ganadores, pues cojo el SP. Puedes invertir con tu cuenta con gestión activa siempre y cuando seas capaz de mantener ganadores y de buscar ganadores. Si no, no merece la pena. Por eso yo me insisto tanto siempre en que vayáis a los líderes, porque esto nos lo cuenta la gente, ¿no? Nos dicen, el mercado sube. No, el mercado no. No, el mercado no. El SP y los índices, que son los supervivientes. Hay un sesgo de supervivencia tan brutal cuando hablamos de los supervivientes. Nos estamos olvidando de todas las que han quebrado y que han quedado por el camino. Bueno, David, no serán tantas. ¿Cómo? A ver, es que claro, me tengo que saber el ticker, pero vamos a buscar alguna quebrada por aquí. A ver si aún está en la base de datos. Yo como me acuerdo de los tickers, a lo mejor aún podemos encontrar alguna. Esta creo que ya no cotiza, ¿no? Coavit Inmobiliaria. A ver si la rescatamos para analizar. Mira, qué buena, qué buena, qué buena. Qué bonito es aprender del pasado, ¿no? Ya nadie se acuerda, no se comenta, ¿no? Esta se llamaba Astroc, una inmobiliaria valenciana, luego pasó a llamarse Afirma, o Coavit, y luego Afirma, y luego la compró, creo que fue Neynor Homes o alguna, vamos. Pero, ¿cuánto perdieron los inversores aquí? ¿Cuánto se arruinaron los inversores aquí? Una empresa, por cierto, uno que se arruinó aquí, bueno, se arruinó, perdió mucho aquí, creo que, me parece que estuviera en esta Pablo Motos, si no me equivoco, y también estuvo Amancio Ortega y algunas entidades financieras que luego se rescataron, ¿vale? Entonces, creo que me parece que estaba Caixa Galicia, ¿vale? Me pillaba a mí de cerca. Y es que nos puede pasar a todos. Esto no, es que como Amancio, no, pues es normal. A todos nos puede pasar. Si tú entras en un valor y no pones stop, en alguno te va a pasar esto. O sea, que tire la primera piedra al que no lo hubieran pillado nunca en una empresa. Yo no la tiro, la piedra. Y yo además, ya os dije que empecé a invertir en chicharros. Yo invertí en esta acción en su día. ¿Creéis que me arrepiento de haberle puesto un stop? Os hago esa pregunta. El último stop de esta compañía, yo me acuerdo como si fuera ayer, aunque han pasado 18 años, el último me saltó aquí. ¿Vale? ¿Creéis que me arrepiento de que me hubiera saltado aquí un stop? Y voy a meter zoom porque si no, no se entiende por qué entré ahí ni por qué salí. Entré porque cada vez que hacía un descanso y rompía ese descanso con poco volumen y entraba volumen, el valor subía mucho. David, ponme ejemplos. Aquí lo veis. Poco volumen, se pone plano, rompe, compras. Poco volumen, entra, rompe, compras. Se pone plano, poco volumen, rompe, compras. Poco volumen, rompe, compras. Poco volumen, rompe, compras. Pones un stop, te salta el stop, pierdes dinero y te sabe eso a gloria, esa pérdida de dinero. Nunca estuve tan contento de perder dinero como ese día. Porque después, cuando vi lo que pasó, pues claro, pues aunque no ganaste dinero en esa operación, pues te libraste de una muy buena. Yo aún me pregunto si no llegó a salir ese día, si aún tendría, o sea, si me hubiera quedado con ella ya pillado, porque después, ojo, es que al día siguiente cae un 15 y luego al día siguiente otro 20 y pico. Ya estás perdiendo un 40. ¿Qué haces ahí? Entonces, la realidad de la bolsa también es esto.
La bolsa es dura, nos equivocamos, todos nos equivocamos, ¿eh? Porque nadie sabe el futuro. Por eso yo os digo, buy and hold en acciones, no, y gestionar el riesgo en acciones, sí. ¿Vale? No es por capricho, es porque yo he vivido muchas y conozco muchos gráficos de este perfil. Os puedo recitar ahora. Pescanova. Pescanova, además, me diríais, defensiva. Palitos de merluza, ¿qué riesgo tienes? Vale, pues vamos a ver Pescanova. ¿Creéis que vuelve a 30 euros? A los niveles del año 2007. ¿Creéis que volverá a 30? Está a 32 céntimos. A ver si vuelve, ¿no? ¿Por cuánto se tiene que multiplicar? ¿Por 90 veces? Para volver ahí. Entonces, y esto también es el mercado, ¿eh? O sea, el mercado no son solo las del SP500, la media ponderada del SP500. Eso no es el mercado, eso es el SP500. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que hacéis, formaos, aprended, tomaros esto en serio. Y si no, pues oye, indexaros a muy largo plazo y sabiendo que va a venir menos 60%. En algún momento, pues puede ser que de 10.000 os queden 40.000. De 100.000, 40.000 y de 10.000, 4.000. Eso puede pasar en cualquier momento. Ya pasó en el 2008, que cayó un 60% el SP. Pero a la larga, el SP, si tenemos salud, pues probablemente lo vamos a ver a más de 100.000 puntos. ¿Vale? Entonces, perdón, a más de 10.000 y el Dow a más de 100.000. ¿Vale? Y el Nasdaq probablemente lo veremos a más de 100.000 también. Pero tardará décadas y habrá caídas muy dolorosas por el medio. Y habrá muchos valores que dejarán de cotizar y otros que languidecerán y que estarán ahí pues sin recuperar máximos nunca. ¿Vale? Esa es la dureza, pero la realidad del mercado. Vale, pues ya no hay así más preguntas. A ver, yo creo que vamos a dejar, que son las 9:30 pasadas también, llevamos ya 2 horas. Muchísimas gracias a ti, David, por supuesto, como siempre, y No, un a todos los placer. asistentes. Mañana ya, bueno, tendremos la grabación del vídeo, estará colgado tanto en BVA como en los espacios de Bolsa General de David. Y nada, y de nuevo agradecerte, David, y a todo el equipo de Bolsa General que estéis con nosotros. Y el mes que viene creo que nos vemos otra vez, pero ya no estarás tú, sino creo que Albert. Y luego ya nos Perfecto. metemos en junio, julio, no sé si julio, agosto, si no, igual en septiembre, no sé cuándo, ¿vale? Llegando el verano, pues ya veremos. Pero bueno, que todos estaréis informados y, oye, súper interesante como siempre. Al final es verdad. Ah, nos decía Sí, una persona, un asistente, sí. que nos daba alguna idea para hacer webinarios, ¿vale? Vale, que, yo la sería, anoto. que sería hacer interesante un webinario de análisis de acciones por indicadores, dice. Usar indicadores técnicos, sí, se Sí, podría hacer. De todo caso, en nuestro canal, por si también le interesa, aunque sí, anoto la idea, me parece muy buena. Tenemos un vídeo de 1 hora que es una masterclass. Eso sería un curso de pago. O sea, hay gente que vende cursos muy caros donde se enseña menos que en ese vídeo. Es un vídeo que dura creo que 1 hora de indicadores técnicos, ¿vale? Y está en el canal de YouTube de Bolsa General. Si tú pones indicadores técnicos, Bolsa General en YouTube, te va a salir. Pero sí que, claro, quitando ese vídeo, y no me suelo parar, claro, doy por hecho a veces que todo lo que sale aquí debajo, que la gente pues conoce, aquí es estocástico, MAC, RSI, volumen, drawdown, momentum, etcétera, y claro, se podría explicar todo de esto también en un webinario, o sea que me parece interesante. Sí, lo tengo en cuenta, lo acabo de anotar de hecho. Bueno, vale. además se van acabando los factores, ¿no? No voy a Sí, volver otra vez ahora a quality, value. Tengo muchos temas, pero vamos, que lo de los factores ya prácticamente está visto. sí, sí, estupendo. Vale, pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Venga, Gracias, muy buenas buenas noches. inversiones. Gracias a Aitor y a BV Trader por organizar este evento para fomentar la cultura financiera y a todos los asistentes. Nos vemos en próximos vídeos. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.